Hola, acerque una silla, acepte una taza de café de olla. El mío tiene un toque de canela y piloncillo, como lo hacía mi abuela. Mientras el vapor sube y perfuma el aire, voy a contarles una historia que intentaron enterrar bajo las piedras de esta misma calle que piso. Antes de contarles cómo mi vida se puso patas arriba, como un bordado que se deshace, les pido un instante. Si las historias de mujeres que se niegan a ser borradas tocan su corazón, considere suscribirse a este canal. Cada suscripción es como una puntada más en mi colcha de retazos, una voz que se une a la mía, demostrando que ninguna historia, por más incómoda que sea, merece el silencio. Ahora, sí, volvamos al día en que el cielo y el infierno decidieron vivir en mi vientre. La carta tenía el peso de una lápida. El papel era grueso, de un color crema que parecía envejecido a propósito, y el sello de cera roja de la Arquidiócesis de Guanajuato era un pequeño sol de sangre coagulada. No necesité abrirla para saber lo que decía. El mensajero, un joven seminarista de rostro liso y ojos que no se atrevían a encontrar los míos, me la entregó con la solemnidad de quien entrega una sentencia de muerte. No dijo buenos días, no preguntó cómo estaba. Apenas extendió la mano, depositó el sobre en la mía y retrocedió como si yo estuviera hecha de fuego. Estaba en el patio, regando mis geranios. El sol de San Miguel de Allende, ese sol blanco e implacable del mediodía, golpeaba las paredes ocres de mi casa, haciendo que todo brillara con una intensidad que hería los ojos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume de las bugambilias que desbordaban del muro. Era un día como cualquier otro, o al menos intentaba serlo. Pero la tranquilidad era una cáscara delgada sobre un mar de agitación. Yo ya sentía las miradas, los cuchicheos que morían cuando me acercaba en el mercado, el silencio pesado que se instalaba cuando entraba en la tortillería. Mis manos temblaban, no de vejez, sino de una furia fría que comenzaba a subir por mi espina dorsal. Tengo 74 años. Mis manos conocen el trabajo de toda una vida. Lavaron pañales de 3 hijos, amasaron la masa para incontables fiestas de bautizo, bordaron los más delicados paramentos para el altar de la parroquia de San Miguel Arcángel. Esas mismas manos, ahora, sostenían la prueba de mi expulsión del único mundo que conocía. Entré en casa. El frescor de las paredes de adobe me recibió como un abrazo cómplice. La carta seguía cerrada en mi mano. Fui a la cocina, donde la olla de frijoles se cocinaba lentamente en la estufa de leña, llenando el aire con un aroma de hogar, de normalidad. Me senté a la mesa de madera rústica, la misma donde mis hijos hicieron sus deberes, y donde mi difunto Ernesto tomaba su café todas las mañanas. Su presencia, incluso después de 20 años, todavía era una sombra confortable en el rincón de la habitación. ¿Qué harías tú, Ernesto?, le susurré al aire. ¿Me llamarías loca o me abrazarías hasta romperme los huesos? Con un suspiro que cargaba el peso de una vida, rompí el sello. La caligrafía era elegante, impersonal. Las palabras, cuidadosamente elegidas, eran más crueles que cualquier insulto directo. En consideración a sus muchos años de servicio, y en vista de su condición, la diócesis considera prudente que vuestra señoría se aparte de todas las actividades parroquiales, por un periodo de reflexión espiritual. Condición, reflexión espiritual, eufemismos para escándalo y exilio. No me acusaban, no me juzgaban abiertamente. Peor, me borraban. Con unas pocas pinceladas de tinta, 74 años de vida, 40 de ellos dedicados a esa iglesia, eran reducidos a una condición que necesitaba ser escondida, y mi condición, mi milagro y mi pecado se movió dentro de mí, un movimiento suave, una ondulación que era un secreto entre nosotros dos. A los 74 años, viuda, abuela, la mujer que todos conocían como la piadosa doña Lola, yo estaba embarazada del hombre que habían enviado para salvar nuestras almas, embarazada del padre Rodrigo Velázquez, el sacerdote que bautizó a mis 2 nietos más pequeños y cuyas manos yo había sostenido en un momento de debilidad, que se transformó en algo que ni yo, ni la iglesia, sabíamos cómo nombrar. Arrugué la carta en mi mano, el papel crujiente protestando. Miré por la ventana, hacia la torre rosa de la parroquia que se erguía sobre la ciudad como un dedo acusador. Podían exiliarme de sus muros de piedra, pero no podían quitar lo que crecía bajo mi corazón. Y, en ese momento, en medio de la humillación y el miedo, una semilla de desafío comenzó a brotar. ¿Querían reflexión espiritual? Pues la tendrían.
Pero no sería la reflexión de una pecadora arrepentida, sería la de una mujer que se negaba a desaparecer. Para entender la profundidad de la caída, es necesario conocer la altura desde donde caí. Mi nombre es Dolores Martínez, viuda de Morales, pero desde que tengo uso de razón en San Miguel, soy solo Lola de la Capilla. No la capilla principal, la parroquia, sino la pequeña capilla de San Nicolás, en el barrio donde nací, crecí y enterré a mis padres. Era un apodo de respeto, de pertenencia. Yo era tan parte de ese lugar como los santos de madera astillada y el olor a cera de abeja e incienso impregnado en las paredes. Mi vida siempre estuvo cosida con los hilos de la fe. Nací en una casa modesta, a pocas calles de la capilla. Mi madre, una mujer de manos ásperas y corazón devoto, me enseñó a rezar el rosario incluso antes de enseñarme a leer. Los domingos, el día comenzaba antes del sol, con el ruido de ella moliendo el maíz para las gorditas que comeríamos después de la misa de las 7. La iglesia no era un lugar que visitábamos, era el centro de nuestro universo. Me casé con Ernesto a los 19 años. Él era un hombre bueno, un albañil de manos fuertes y sonrisa fácil. No era de muchas palabras, pero su amor estaba en la solidez de la casa que construyó para nosotros, en las pequeñas reparaciones que hacía sin que yo tuviera que pedírselo, en la forma en que sostenía mi mano durante la misa, su pulgar rozando el mío, una oración silenciosa entre nosotros. Tuvimos 3 hijos, Isabel, la mayor, con mi terquedad y el pragmatismo del padre, Mateo, el de en medio, callado y soñador, y Sofía, la más pequeña, la luz de la casa, con una risa que podía curar cualquier tristeza. La vida era dura. El sol de Guanajuato cocía la tierra y el trabajo era escaso, pero teníamos fe, nos teníamos el uno al otro. Yo cuidaba de la casa, de los niños, y de cada centavo que Ernesto traía, y servía a la iglesia. Comenzó de forma sencilla. Ayudaba a limpiar la capilla, a pulir los candelabros de latón, a arreglar las flores en el altar. El viejo padre Anselmo, un hombre que parecía haber nacido con la sotana, veía mi dedicación. «Lola», decía, con su voz que sonaba como piedras rodando, «tienes manos de ángel. El Señor bendice el trabajo que se hace con amor». Cuando Ernesto se fue, llevado por una fiebre que los médicos no supieron nombrar, mi mundo se derrumbó. Los hijos ya estaban criados, comenzando sus propias familias, pero la soledad era un abismo. La casa, antes llena de ruido y vida, se convirtió en un eco de silencios. Fue la iglesia la que me salvó. Me sumergí en el servicio como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Pasé a coordinar a las voluntarias, a organizar las kermeses, a cuidar del jardín de la parroquia. La iglesia me dio una rutina, un propósito. El dolor de la pérdida se transformó en una devoción silenciosa y productiva. Mis días estaban marcados por el toque de las campanas, el de las 6 de la mañana, para la primera oración, el del mediodía, para el ángelus, el de las 6 de la tarde, para la misa vespertina. Conocía cada rincón de la parroquia, el crujido del tercer escalón de la escalera al coro, la mancha de humedad en el techo de la sacristía que parecía el rostro de un ángel triste, el modo en que la luz del vitral de Santa Cecilia pintaba el suelo de azul y rojo al final de la tarde. Ese lugar era mi segundo hogar. Era respetada. La gente me buscaba para pedir consejos, para organizar novenas, para interceder ante el Padre por una misa especial. Pregúntenle a doña Lola, decían. Ella sabe de todo. Y yo sabía quién estaba enfermo, quién necesitaba una despensa, qué familia estaba de luto. Yo era los ojos y los oídos de la comunidad, el aceite que mantenía el engranaje de la parroquia funcionando suavemente. Mis nietos crecieron allí. Mis 2 nietas mayores, hijas de Isabel, fueron monaguillas. Recuerdo ajustar sus pequeñas vestiduras blancas, el corazón hinchado de orgullo. Las veía en el altar, serias y compenetradas, y sentía que el legado de fe de mi familia estaba a salvo. Yo era la matriarca, la guardiana, una mujer sólida como las piedras de la iglesia que tanto amaba. Nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado que esas mismas piedras, un día, serían usadas para apedrearme. El padre Anselmo se fue como una vela que se apaga lentamente. La edad lo consumió, y una mañana de domingo simplemente no despertó para la misa de las 6. La comunidad sintió un luto profundo. Él era una institución, un pilar. Durante meses tuvimos sacerdotes sustitutos, hombres mayores, cansados,
que venían de otras ciudades y apenas aprendían nuestros nombres. La parroquia parecía haber perdido el alma. Las misas se hicieron más cortas, los sermones, impersonales. Había una sensación de abandono en el aire. Entonces, la diócesis anunció la llegada de un sacerdote permanente. Su nombre circuló en susurros, cargado de expectativas. Padre Rodrigo Velázquez. Dijeron que era joven, recién salido de estudios en Roma, que era inteligente, dinámico. La noticia dividió las opiniones. Las señoras mayores fruncían el ceño. Demasiado joven, decía doña Elvira, la vecina que competía conmigo en los arreglos florales. ¿Qué sabe un muchacho que nunca ha vivido sobre los pecados del mundo? Pero los más jóvenes estaban animados, esperanzados por una bocanada de aire fresco. Yo era escéptica. Había visto a muchos sacerdotes ir y venir. Mi lealtad era a la iglesia, no al hombre que vestía la sotana. El día que llegó, yo estaba en la sacristía, haciendo un inventario de las velas. Oí el ruido de un coche deteniéndose y, por curiosidad, me asomé por la ventana enrejada. No parecía un sacerdote. Al menos, no como los que yo conocía. Era alto, pero no de una manera imponente. Había una cierta vacilación en sus movimientos, como si no estuviera totalmente cómodo en su propio cuerpo. Vestía una camisa negra sencilla, sin el cuello clerical. Tenía el pelo oscuro y espeso, cortado corto, y ojos que, incluso a distancia, parecían cargar una seriedad que no correspondía a su edad, que supe después era de 38 años. Miró la imponente fachada de la parroquia, no con la posesión de un nuevo líder, sino con algo que se parecía al asombro, quizás incluso un poco de miedo. Su primera misa fue el domingo siguiente. La iglesia estaba abarrotada, una mezcla de fieles devotos y curiosos. Cuando subió al púlpito, un silencio profundo se instaló. Su voz no era estruendosa como la del padre Anselmo. Era tranquila, clara, con una cadencia casi musical. No habló de fuego y azufre, habló de misericordia. Habló sobre encontrar a Dios no solo en los rituales, sino en el rostro del vecino, en la dificultad del día a día, en la alegría de una comida compartida. Su sermón fue sobre la parábola del sembrador, y dijo algo que se me quedó grabado. A veces, dijo, mirando directamente a la congregación, sin esconderse detrás del misal, nosotros somos el suelo, a veces duro, pedregoso, lleno de espinas por los dolores de la vida. Pero ninguna tierra es tan estéril que una semilla de bondad no pueda, con paciencia y cuidado, encontrar una manera de brotar. Mientras hablaba, sentí que algo se movía dentro de mí. No era solo la elocuencia, era la vulnerabilidad en su voz. No hablaba desde arriba, como una autoridad incuestionable. Hablaba como un hombre que también conocía la tierra pedregosa. Después de la misa, se formó una fila para saludarlo. Esperé, como de costumbre, hasta el final, para presentarme formalmente como la coordinadora de los voluntarios. Cuando llegó mi turno, me extendió la mano. La suya era suave, la mano de un estudioso, muy diferente de la mano callosa de Ernesto. «Doña Dolores, supongo», dijo, con una leve sonrisa. «Ya he oído mucho sobre usted. Dicen que esta parroquia no funcionaría sin su ayuda». Sentí que mi rostro se sonrojaba, algo que no me sucedía desde hacía décadas. «Solo hago lo que puedo, padre. Sirvo a Dios». «Dios bendice sus manos, entonces», respondió, y sus ojos se posaron por un instante en las mías, que sostenían mi rosario de madera. Fue una mirada rápida, pero intensa. No me veía como una viejecita piadosa, un mueble de la iglesia. Me veía, en ese momento, no lo sabía, pero la semilla de la que había hablado en su sermón acababa de encontrar una pequeña grieta en la tierra seca de mi corazón de viuda. La relación entre un sacerdote y su parroquiana más dedicada es, por naturaleza, formal. Está tejida con la bendición, padre, y Dios la bendiga, hija mía. En los primeros meses con el padre Rodrigo fue exactamente así. Le presenté a los otros voluntarios, le mostré dónde guardábamos los suministros, le expliqué las costumbres locales, como la gran procesión del Corpus Christi, que era el orgullo de nuestra ciudad. Él era un oyente atento, hacía preguntas, mostraba un interés genuino. A diferencia de otros sacerdotes que apenas notaban los detalles, él se fijó en el bordado de un mantel de altar. «¿Quién hizo este trabajo tan fino?», preguntó un día, trazando con el dedo el diseño de un racimo de uvas que me había llevado semanas completar. «Fui yo, padre», respondí, un poco sorprendida por su observación. «Es bellísimo», dijo él. «Mi abuela bordaba. Decía que cada puntada era una pequeña oración. Esa pequeña confesión,
Fue la primera grieta en la armadura de su sotana. Tenía una abuela. Tenía recuerdos. No era solo una figura de autoridad. Era un hombre con un pasado. Empezamos a conversar. No eran conversaciones largas o profundas. Al principio. Eran fragmentos de diálogo intercambiados en la sacristía, mientras yo arreglaba las vestiduras, o en el jardín, mientras yo podaba los rosales, y él caminaba, leyendo su breviario. Me preguntaba por mis hijos, mis nietos. Yo, con más osadía, le preguntaba por su familia, su ciudad natal, Oaxaca. Hablaba con una nostalgia contenida sobre el olor del mole negro de su madre y el calor de su tierra. Había una melancolía en él, una soledad que intentaba ocultar bajo la eficiencia de su trabajo. Era un buen administrador. Organizó las finanzas de la parroquia. Inició un grupo de jóvenes. Visitaba a los enfermos con una regularidad que ni el padre Anselmo tenía. Pero yo veía el cansancio en sus ojos al final del día, la soledad de un hombre que vive en una casa grande y vacía, rodeado de gente, pero esencialmente solo. Un día, en plena estación seca, cuando el calor parecía derretir las piedras, lo encontré sentado en un banco en el jardín, con la cabeza entre las manos. Parecía exhausto. «Padre, ¿está bien?», pregunté, acercándome con cautela. Levantó el rostro. Había profundas ojeras bajo sus ojos. «Solo cansado, Lola. Muchas preocupaciones». Ese día, rompí el protocolo. Fui a casa y preparé una jarra de agua de horchata, helada, como la hacía mi madre, con canela y un toque de vainilla. Volví a la casa parroquial y toqué a la puerta de la cocina. Cuando abrió, sorprendido, yo simplemente le extendí la jarra. «Para el calor, padre. Tiene que cuidarse». Él tomó la jarra, y por un momento, nuestros dedos se tocaron. Fue un toque insignificante, accidental, pero sentí una pequeña descarga, una corriente de calor que no venía del sol. Me miró de una manera diferente, con una gratitud que iba más allá de la sed. «Lola, es usted muy amable. Gracias». A partir de ese día, algo cambió. La formalidad comenzó a disolverse, reemplazada por una familiaridad cómoda. Empecé a llevarle el almuerzo de vez en cuando, una sopa de tortilla, unas enchiladas. Yo decía que era para que no viviera solo de pan y hostia. Él aceptaba con una sonrisa tímida. Comíamos en la cocina de la casa parroquial, y él me contaba sobre los libros que estaba leyendo, sobre las dificultades de lidiar con la burocracia de la diócesis, y yo empecé a hablar también. Hablé de Ernesto, no como un santo, sino como el hombre que era, con sus manías y su risa ronca. Hablé de la dificultad de criar a 3 hijos sola, del miedo que sentía en las noches de tormenta. Él me escuchaba con una intensidad que me desarmaba. No era la escucha profesional de un sacerdote en el confesionario. Era la escucha de un amigo. Me sentía rejuvenecida. Esas conversaciones eran como agua para una planta que ni siquiera sabía que estaba seca. Me arreglaba un poco más para ir a la iglesia. Me ponía mi mejor rebozo. Me recogía el pelo con más cuidado. Me decía a mí misma que era por respeto a la casa de Dios, pero en el fondo de mi corazón, una voz que intentaba silenciar susurraba que era por él. Era para ver ese pequeño brillo de reconocimiento en sus ojos cuando me veía. Estaba entrando en un territorio peligroso, pero era un peligro dulce, un calor que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. El jardín de la parroquia se convirtió en nuestro santuario. Era un espacio amurallado, escondido detrás de la iglesia, con un viejo pozo en el centro y macizos de rosas, lavanda y jazmín, que yo cuidaba con un celo casi maternal. Era allí, lejos de las miradas curiosas de la ciudad, donde nuestras conversaciones se profundizaban, echando raíces como las plantas que yo cultivaba. Él comenzó a ayudarme. Al principio, era solo para estirar las piernas, como él decía, pero pronto lo vi realmente involucrarse. Se quitaba el saco, se arremangaba las mangas de la camisa negra, revelando brazos fuertes y pálidos, y se arrodillaba en la tierra para arrancar malas hierbas. Había algo terapéutico en eso para él. El trabajo manual parecía aliviar la tensión que cargaba en los hombros. En Oaxaca, mi padre tenía una huerta. Me contó un día, con las manos sucias de tierra. Él me enseñó la diferencia entre el olor de la lluvia que viene y el olor de la tierra después de que llueve. Son cosas que no se aprenden en los libros de teología. En esos momentos, él no era el padre Rodrigo. Era solo Rodrigo, un hombre con nostalgia de su hogar, un hijo que extrañaba a su padre. Y yo no era doña Lola, la sierva de la iglesia. Era Dolores, una mujer que sabía escuchar, que entendía de pérdidas y de nostalgias. Un día, la conversación tomó un rumbo más íntimo. Hablábamos sobre la vocación,
Le dije que siempre había admirado el valor de hombres como él, que abdicaban de una familia para servir a todos. Él detuvo lo que estaba haciendo y me miró, el sol filtrado por las hojas de un naranjo manchando su rostro de luz y sombra. ¿Valor, Lola? ¿O quizás miedo?, dijo en voz baja. A veces me pregunto si no elegimos este camino porque tenemos miedo de la intimidad, del desorden de una vida normal. Es más fácil amar a la humanidad en abstracto que amar a una persona de cerca, con todas sus fallas. La honestidad de esas palabras me golpeó como una piedra. Nunca un sacerdote me había hablado con tanta franqueza, con tanta duda. Vi en él no la certeza de la fe, sino la lucha por mantenerla. El amor nunca es fácil, padre, respondí, mi voz un poco temblorosa. Ya sea el amor a Dios o el amor a un hombre, siempre es un salto al vacío. Nuestros ojos se encontraron y se sostuvieron por un instante más de lo permitido. Había un universo de cosas no dichas en esa mirada, una comprensión mutua de la soledad. Desvié la mirada primero, el corazón latiendo descompasado. El olor a jazmín en el aire de repente pareció demasiado intenso, sofocante. Las estaciones cambiaron. El calor del verano dio paso a las lluvias de septiembre, y luego al aire frío y seco del invierno. Nuestra amistad se profundizó. Él me confiaba sus frustraciones con el consejo parroquial, sus preocupaciones por los jóvenes que se alejaban de la fe. Yo le contaba sobre las peleas tontas entre mis hijas, sobre mi preocupación por mi hijo Mateo, que parecía cada vez más distante. Éramos dos islas que habían encontrado un puente peligroso, construido sobre un abismo de reglas y votos sagrados, pero aún así, un puente. En la víspera de Navidad, después de la misa de gallo, la iglesia estaba vacía y silenciosa. Yo estaba apagando las últimas velas cuando él se acercó. «Lola, espere», dijo. Me di la vuelta. Sostenía una pequeña caja de madera. Yo sé que no es apropiado, pero quería darle esto, como un agradecimiento, por todo, por su amistad. Abrí la caja. Dentro había un pequeño broche de plata en forma de rosa, finamente trabajado. Era simple, pero de una belleza delicada. «Padre, Rodrigo, no puedo aceptarlo. Por favor», insistió. Su voz era casi un susurro. «Es solo un pequeño recuerdo. Nadie tiene por qué saberlo». El nadie tiene por qué saberlo. Flotó en el aire frío de la iglesia. Era la primera vez que verbalizábamos la existencia de un secreto entre nosotros. Mis dedos tocaron la plata fría del broche. Sabía que debía rechazarlo, que debía mantener la distancia que su sotana y mis cabellos blancos exigían. Pero no pude. Aceptar ese regalo era como admitir lo que mi corazón ya sabía. Nuestra relación había dejado de ser solo la de un sacerdote y una parroquiana. Éramos cómplices. Y en el silencio de esa iglesia, bajo la mirada de las estatuas de los santos, sentí un escalofrío que no era de frío, sino de miedo y de una alegría prohibida. El invierno en San Miguel es engañoso. Los días pueden ser soleados y cálidos, pero las noches traen un frío que penetra hasta los huesos, un frío que se infiltra por las rendijas de las ventanas y puertas antiguas. Fue en una de esas noches frías de enero que apareció la primera grieta visible en la sólida piedra de nuestra rutina. Hubo una fiesta en la plaza, la celebración de uno de los muchos santos patronos de la ciudad. Había música, fuegos artificiales y el olor a tamales y ponche caliente en el aire. Yo ya no era de frecuentar fiestas, pero mis nietas insistieron en que fuera a verlas bailar en el grupo folclórico. Fui, más por obligación que por voluntad, y me quedé en un rincón, observando la alegría ruidosa de la multitud. Vi a Rodrigo allí. No iba vestido de sacerdote, solo con unos vaqueros y un suéter grueso. Estaba conversando con algunas familias, sonriendo, intentando mezclarse, pero incluso en medio de la multitud, parecía solitario. Nuestras miradas se cruzaron sobre las cabezas de la gente. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, una sonrisa discreta. Sentí un calor extraño en el pecho, un sentimiento de posesión, casi. Él era mi amigo. Compartíamos un mundo secreto que nadie allí conocía. La fiesta terminó tarde. El aire se volvió helado. Mientras caminaba por las calles de adoquines mal iluminadas hacia mi casa, oí pasos detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. La ciudad era segura, pero una mujer mayor sola por la noche siempre tiene una pizca de cautela. «¿Lola? ¿Es usted?» La voz de Rodrigo. Me di la vuelta, aliviada y sorprendida. «Padre», me asustó. «Disculpe», dijo, deteniéndose a mi lado. «Iba hacia la casa parroquial y vi que usted estaba sola. ¿Quiere que la acompañe?» Era un gesto de pura cortesía, pero en el silencio de la noche parecía algo más.
Caminamos uno al lado del otro, sin hablar por un tiempo. El sonido de nuestros pasos en el empedrado era el único ruido. Las paredes coloridas de las casas parecían más oscuras, más íntimas bajo la luz amarillenta de las farolas. ¿Le gustó la fiesta?, preguntó, rompiendo el silencio. Demasiado ruidosa para mi edad, respondí, pero mis nietas estaban felices. Llegamos al portón de mi casa. Las bugambilias en el muro parecían negras en la oscuridad. Me quedé allí, sin saber qué decir. Lo normal sería agradecer y entrar. Pero yo no quería que el momento terminara. ¿Acepta un té? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Un té de canela para espantar el frío. Dudó por un segundo que pareció una eternidad. Podía ver la lucha en su rostro, la prudencia contra el deseo. No debería, dijo, pero no se movió. Es solo un té, padre. No hay pecado en calentar el cuerpo. Finalmente asintió, un movimiento casi imperceptible, solo por un momento entonces. Abrí el portón y entramos en mi patio. El silencio dentro de mis muros era aún más profundo. Encendí la luz de la cocina. El ambiente, tan familiar para mí, pareció de repente diferente con su presencia allí, de noche. Era la primera vez que entraba en mi casa. La casa parroquial era territorio neutro. El jardín era nuestro espacio secreto. Pero aquí era mi dominio, donde dormía, donde soñaba, donde extrañaba a Ernesto. Mientras el agua para el té se calentaba, él miraba a su alrededor, observando las fotos en la pared. Una foto de mi boda, yo y Ernesto, tan jóvenes. Fotos de mis hijos, de mis nietos. Usted tuvo una vida plena, Lola, dijo, con su voz suave. Tuve mis momentos de alegría y de dolor, como todo el mundo, respondí, poniendo las tazas en la mesa. Nos sentamos en silencio, bebiendo el té caliente. El vapor subía, creando una neblina entre nosotros. El reloj de péndulo en la sala marcaba el tiempo. Fue entonces cuando me miró, y la máscara de sacerdote se cayó por completo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me partió el alma. Lo envidio, susurró. Envidio a Ernesto. ¿Por qué?, pregunté con el corazón encogido. Porque él tuvo esto, dijo, gesticulando hacia la casa, hacia las fotos. Tuvo una compañera, tuvo hijos, tuvo calor. Yo tengo paredes frías y el eco de mi propia voz. Sirvo a cientos de personas, Lola, pero al final del día no hay nadie. Nadie que me pregunte cómo me fue, nadie que me traiga un té caliente. Su vulnerabilidad me quebró. Sin pensar, extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya. Su piel estaba fría, la mía caliente. No se apartó. Al contrario, giró la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Nos quedamos así, de la mano sobre la mesa de mi cocina, por un largo tiempo. No se dijo ninguna palabra. Ninguna palabra era necesaria. El tacto lo decía todo. Hablaba de soledad, de consuelo, de una conexión peligrosa e innegable que había crecido entre nosotros. Esa noche, el té calentó nuestros cuerpos, pero fue el contacto de nuestras manos lo que calentó nuestras almas, y al mismo tiempo, selló nuestro destino. La grieta en la piedra se había convertido en una fisura, y ambos sabíamos que estábamos a punto de caer en ella. Después de esa noche, el aire entre nosotros se volvió más denso, cargado de electricidad. Evitábamos tocarnos, pero nuestras miradas se buscaban constantemente, intercambiando mensajes que no nos atrevíamos a poner en palabras. La amistad fácil y cómoda había sido reemplazada por una tensión que era, al mismo tiempo, angustiante y excitante. Me sentía como una adolescente de nuevo, con el corazón desbocado y la boca seca siempre que él estaba cerca. Era ridículo. Yo era una abuela, pero el corazón no sabe de calendarios. El punto de ruptura llegó unas semanas después, durante la Cuaresma. Era un período de introspección y penitencia, lo que hacía todo aún más irónico. La parroquia estaba organizando una representación del Vía Crucis por las calles del barrio. Rodrigo, como siempre, estaba en el centro de todo, coordinando, ensayando con los niños, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. La noche anterior al evento, trabajamos hasta tarde en la iglesia, preparando las cruces, las vestiduras, los estandartes. La mayoría de los voluntarios ya se habían ido. Éramos solo nosotros dos y una señora llamada Josefina, que estaba cosiendo un desgarro en el manto de Verónica. Hubo una pequeña tormenta, una lluvia fuerte y repentina que azotó la ciudad. La energía eléctrica parpadeó y se fue, sumergiendo la iglesia en la oscuridad, excepto por la luz temblorosa de las velas que habíamos dejado encendidas en el altar. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Josefina.
Voy a buscar más velas a la sacristía. Y nos quedamos solos, Rodrigo y yo, en el silencio profundo de la iglesia, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando los vitrales. Él estaba cerca del altar, la luz de las velas proyectando su sombra, alta y distorsionada, en la pared de piedra. «Creo que terminamos por hoy», dijo, su voz sonando extrañamente alta en la quietud. «Sí», susurré. Caminé en su dirección, sin saber exactamente por qué. Había una fuerza que me atraía, un magnetismo que no podía resistir. Me detuve a pocos pasos de él. Podía ver el brillo de las llamas reflejado en sus ojos. «Lola», comenzó, pero la voz se le murió. Dio un paso en mi dirección, y luego otro, y entonces estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Levantó la mano, lentamente, como si se moviera bajo el agua, y me tocó el rostro. Sus dedos eran gentiles, trazando la línea de mi mandíbula, las arrugas alrededor de mis ojos. Cerré los ojos, entregándome a ese toque. Era un gesto de adoración, de ternura, de una tristeza infinita. Era todo lo que habíamos suprimido, todo lo que habíamos negado, concentrado en la punta de sus dedos. «Esto es una locura», susurró, más para sí mismo que para mí. «Lo sé», respondí, con la voz entrecortada. Se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión ardiente, como en las películas. Fue un beso de desesperación, un beso de alivio. Era la confesión de dos almas solitarias que habían encontrado un puerto la una en la otra, aun sabiendo que ese puerto estaba en aguas prohibidas. Sus labios eran suaves y cálidos contra los míos, que no habían sido besados en más de 20 años. Fue un beso largo, profundo, lleno de una tristeza dulce. Cuando nos separamos, nos quedamos mirándonos, con las frentes pegadas. La lluvia afuera parecía haber amainado, o quizás nosotros simplemente habíamos dejado de oírla. «¿Qué hemos hecho?», dijo, con la voz ronca. «Lo que ya estaba hecho desde hace mucho tiempo», respondí. En ese momento, oímos los pasos de Josefina regresando. Nos apartamos rápidamente, como dos adolescentes culpables. Cuando ella entró, con un puñado de velas nuevas, estábamos en lados opuestos del altar, fingiendo arreglar cosas que ya estaban en orden. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. No hubo nada más, ninguna palabra, ninguna otra caricia. La luz volvió unos minutos después, dura y reveladora. Arreglamos todo en silencio y nos fuimos. Él caminó conmigo hasta mi portón, como aquella otra noche, pero esta vez, la distancia entre nosotros era un abismo de culpa y deseo. Antes de que entrara, me sujetó el brazo. «Lola, perdóneme». «No hay nada que perdonar, Rodrigo», le dije. Los dos estábamos allí. Entré en casa y me apoyé en la puerta, temblando. Había besado a un sacerdote, un siervo de Dios. Yo, Dolores Martínez, la mujer más piadosa de San Miguel. ¿En qué me había convertido? Pero en medio de la culpa, había también una brasa de vida, una sensación de que por primera vez en décadas estaba terrible, peligrosa, maravillosamente viva. La transgresión no fue ruidosa, fue un beso en la oscuridad, un secreto sellado por el sonido de la lluvia, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron una danza torturante, un ballet de acercamiento y retroceso, de miradas robadas y silencios pesados. Ambos sabíamos que una línea invisible, pero fundamental, había sido cruzada. La inocencia de nuestra amistad, si es que alguna vez existió, estaba perdida para siempre. En la iglesia, éramos la imagen de la propiedad. Yo, la voluntaria devota. Él, el sacerdote celoso. Pero bajo la superficie, la corriente era fuerte. Durante la misa, cuando él levantaba la hostia, sus ojos a veces encontraban los míos entre la multitud, y por una milésima de segundo, el mundo se encogía, y éramos solo nosotros dos, compartiendo el recuerdo de aquel beso en la oscuridad. Era una comunión profana, un secreto que convertía cada ritual, cada oración, en una mentira y una verdad al mismo tiempo. Nuestras conversaciones en el jardín se volvieron raras y tensas. La facilidad había desaparecido, reemplazada por una conciencia aguda de la presencia física del otro. Cuando él me entregaba una herramienta de jardinería, nuestros dedos se rozaban y ambos retrocedíamos como si hubiéramos tocado fuego. La culpa lo consumía de una forma que yo, quizás por ser mayor y tener menos que perder en términos de carrera y vocación, conseguía manejar mejor. Adelgazó. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron. Sus sermones se volvieron más sombríos, llenos de referencias a la debilidad humana
al pecado y a la necesidad de redención. Era como si se estuviera predicando a sí mismo, azotándose públicamente con las palabras de la Escritura. Una tarde lo encontré en la sacristía, sentado, con el rostro entre las manos, exactamente como aquella vez en el jardín. Pero esta vez, el agotamiento era del alma. «Rodrigo», llamé suavemente. Levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos. «No puedo, Lola. No puedo rezar. Me siento un hipócrita, un fariseo. Mis palabras son huecas». Me senté a su lado, manteniendo una distancia segura. «Usted es un hombre, Rodrigo, no un ángel de yeso. Los hombres tienen debilidades». «Pero yo hice un voto», dijo, la voz cargada de angustia. «Juré mi vida a Dios. Y yo lo traicioné. Traicioné la confianza de todos». «Usted no traicionó a nadie», dije, con más firmeza de la que sentía. «Fue un momento de debilidad compartida. Fue más que un momento, y usted lo sabe», respondió, mirándome directamente. «Esto que existe entre nosotros no comenzó con ese beso y no terminó allí». Tenía razón. El beso fue solo un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era nuestra soledad, nuestra necesidad humana de conexión, algo que las rígidas estructuras de su vida y de la mía no permitían. Y entonces, en un acto de desesperación, me pidió lo impensable. «Necesita alejarse, Lola, por un tiempo, de la iglesia, de mí. Es la única manera. Necesito limpiar mi conciencia, reencontrarme con Dios. Y con usted cerca, no puedo». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me estaba pidiendo que abandonara mi refugio, mi trabajo, mi identidad. Me estaba pidiendo que me borrara para que él pudiera salvarse. «¿Entonces ese es eso?», pregunté, con la voz fría. «Yo soy la tentación, la serpiente en su jardín. Es más fácil culparme y alejarme que confrontar su propia humanidad». «No es eso», protestó. «Estoy tratando de protegernos, de protegerla a usted. Si alguien sospecha, su reputación, Lola. Usted que es tan respetada. No podría vivir con la culpa de destruir eso». Vi la verdad en sus palabras, el pánico en sus ojos. No estaba siendo solo cobarde. Estaba asustado. Por él sí, pero también por mí. Y esa constatación ablandó mi rabia. Me levanté. «Está bien, Rodrigo. Si es lo que necesita. Me alejaré». Salí de la sacristía con la cabeza alta, pero por dentro estaba hecha pedazos. Durante semanas inventé excusas. Un dolor de espalda, una gripe que no se pasaba. Dejé de ir a la iglesia todos los días. Mi ausencia fue notada. La gente preguntaba. Daba respuestas vagas. Era un exilio autoimpuesto. Y cada día era una tortura. La casa, que antes era mi puerto seguro, se convirtió en una prisión. El silencio se llenaba con el recuerdo de su tacto, de su voz, de su dolor. Una noche, incapaz de soportar la soledad, hice algo que no hacía en años. Fui a mi viejo baúl y saqué una caja de madera. Dentro estaban las cartas que Ernesto me escribió cuando trabajaba en otra ciudad, justo al principio de nuestro matrimonio. Leí sus palabras sencillas, llenas de un amor descomplicado y sólido. Lloré por su pérdida, por mi soledad y por el amor imposible que ahora me consumía. Nuestra relación, la mía con Rodrigo, era una danza de fantasmas. El fantasma de mi marido, el fantasma de su voto, los fantasmas de lo que podríamos haber sido en otra vida. Y yo sabía, con una certeza terrible, que los fantasmas no pueden construir un futuro, solo pueden atormentar el presente. El cuerpo humano tiene una sabiduría propia, un lenguaje que muchas veces la mente se niega a entender. Mi cuerpo comenzó a enviarme señales, susurros que yo al principio ignoré, un cansancio que no se justificaba por mi poco esfuerzo, una náusea matutina que atribuía a algo que comí, una sensibilidad en los senos que me hizo pensar que era solo mi sujetador viejo. A mi edad, una mujer aprende a convivir con los caprichos del cuerpo. Los dolores van y vienen, la energía fluctúa. Yo tenía 74 años. La menopausia era un recuerdo lejano, una tormenta que ya había pasado hacía más de 2 décadas. La idea de que esos síntomas pudieran significar otra cosa era tan absurda, tan fuera del campo de la realidad, que ni siquiera cruzó mi mente como una posibilidad seria. Mi alejamiento de la iglesia continuaba. Rodrigo y yo no nos veíamos, no nos hablábamos. Lo veía de lejos, a veces cuando pasaba en coche, pero él no miraba en mi dirección. Era un corte limpio, quirúrgico, como él quería, y dolía como una amputación. Mi hija Sofía vino a visitarme un día. Me encontró pálida, sentada en la cocina. «Mamá, ¿estás bien? Pareces enferma». «Es solo una indisposición, hija mía».
cosas de la edad. Me miró con sus ojos perspicaces. Has estado rara, mamá, distante, y ya no vas a la iglesia. ¿Pasó algo con el padre Rodrigo? La mención de su nombre hizo que mi corazón tropezara. No seas tonta. ¿Qué podría haber pasado? Solo estoy cansada. Pero los cambios continuaron. Comencé a tener antojos extraños. Un día, me desperté con un deseo desesperado de comer mango con chile, algo que no comía desde mi último embarazo, 45 años antes. Me reí de mí misma. La vejez y sus manías. Pensé. La verdadera sospecha, la semilla de una idea imposible, fue plantada por culpa de un vestido. Tenía un vestido azul que usaba para ocasiones especiales. Era mi favorito. Intenté ponérmelo para ir al cumpleaños de una nieta y no cerró en la cintura. Me quedé perpleja. No había engordado. De hecho, con la tristeza y la falta de apetito, creía que incluso había perdido peso. Me miré en el espejo. Había una nueva redondez en mi vientre, una firmeza que no era de grasa. Toqué mi barriga, y fue como si un rayo me alcanzara. Un recuerdo, la misma sensación, el mismo cambio sutil que sentí cuando estaba esperando a Sofía. No, le susurré a mi reflejo. No puede ser, es imposible. El pánico comenzó a instalarse, un pánico helado, que paralizaba. Intenté ser lógica. Era un tumor, un quiste, una enfermedad terrible. Cualquier cosa era más plausible que la verdad que mi cuerpo estaba tratando de decirme. Los días pasaron en una niebla de miedo y negación. Me medía la cintura todas las mañanas, esperando que hubiera sido solo hinchazón. Pero la cinta métrica no mentía. Había un cambio real, lento pero innegable. Las náuseas empeoraron. El olor a café, que yo amaba, empezó a revolverme el estómago. Y entonces, un día, mientras estaba acostada, lo sentí. Un pequeño temblor, una vibración interna, como el aleteo de una mariposa. Conocía esa sensación. La había sentido 3 veces antes. Era la primera señal de vida. Me faltó el aire. Me senté en la cama, el corazón martillando contra mis costillas. La negación se hizo añicos como un cristal. No era una enfermedad, no era imaginación, era vida. Una ola de emociones conflictivas me barrió. Terror. ¿Cómo era posible? ¿Qué diría el mundo? Una mujer de mi edad, y el padre, un sacerdote. Sería el fin de todo. La humillación, el escándalo, la ruina no solo para mí, sino para él, para la iglesia, para mi familia. Pero por debajo del terror había otra cosa. Algo que no me atrevía a nombrar. Una chispa de maravilla. Un milagro. La vida afirmándose contra todas las probabilidades, contra todas las reglas. Un hijo nuestro. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con una mano protectoramente sobre mi vientre. El mundo afuera dormía, inconsciente del terremoto que estaba ocurriendo dentro de los muros de mi casa, dentro de mi propio cuerpo. Estaba sola con el mayor secreto de mi vida, un secreto que crecía, respiraba y tenía un latido. La señal ya no era un susurro, era un grito, y ya no podía ignorarlo. La mente puede negar, pero el cuerpo guarda la verdad, y la verdad en mi cuerpo se estaba volviendo innegable. Necesitaba una confirmación, alguien que pudiera mirarme y decirme, sin sombra de duda, lo que estaba sucediendo. Ir a un médico en la ciudad estaba fuera de discusión. La noticia se extendería como la pólvora antes incluso de que saliera del consultorio. Me acordé de doña Inés. Vivía en un pequeño pueblo en las montañas, a 1 hora en autobús de San Miguel. No era médica, ni curandera en el sentido místico de la palabra. Era una partera, una mujer que había traído al mundo a la mitad de los niños de esa región, incluido mi hijo Mateo. Era vieja, sabia, y lo más importante, discreta como una tumba. El viaje en autobús fue un tormento. Cada sacudida del viejo vehículo en el camino de tierra parecía resonar en mi útero. Sentía las miradas de los otros pasajeros sobre mí, aunque sabía que era solo mi imaginación. Me sentía marcada, como si mi secreto estuviera estampado en mi frente. La casa de doña Inés era pequeña, de adobe, con un jardín lleno de hierbas medicinales y flores silvestres. El humo de una estufa de leña salía perezosamente por la chimenea. Estaba sentada en el porche, trenzando su largo cabello blanco, que caía como un río de plata por su espalda. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me vieron antes incluso de que llegara al portón. «Dolores», dijo sin sorpresa, como si me estuviera esperando. «Hace mucho tiempo». «Inés», respondí con la voz quebrada. No hizo preguntas, solo señaló una silla a su lado. «Siéntate, bebe un poco de agua. Estás pálida como un fantasma». Me senté, y el simple acto de ser cuidada,
de recibir un vaso de agua fresca. Casi me hizo romper en llanto. Nos quedamos en silencio por un tiempo. Terminó su trenza, y luego se volvió hacia mí. Entonces, dijo, su voz tranquila y firme, «Habla». Las palabras salieron a borbotones, atropelladas, confusas. Le conté todo. No el nombre, no los detalles, sino lo esencial, la soledad, la amistad, el momento de debilidad y las señales, el cansancio, la náusea, el vestido que no me quedaba, el temblor de mariposa. Me escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló, roto solo por el zumbido de las abejas en su jardín. Me sentí desnuda, expuesta, esperando el juicio. «Ven adentro», fue todo lo que dijo. El interior de la casa era oscuro y fresco. Olía a hierbas secas y tierra. Había una pequeña cama en un rincón. «Acuéstate», ordenó. Obedecí. Se acercó, y con manos sorprendentemente fuertes para su edad, comenzó a palpar mi abdomen. Sus manos eran expertas, sabias. Leían mi cuerpo como un ciego lee en braille. Contuve la respiración. Presionó, movió, sintió. Su rostro permaneció serio, concentrado. Pasaron minutos, que parecieron horas. Finalmente, se detuvo. Sus ojos encontraron los míos. «No estás enferma, Dolores». Esperé. «Tu útero», dijo, con una precisión clínica, «está del tamaño de una toronja. Está alto y firme». Y lo sentí. El pulso de la vida. Un segundo corazón. El aire salió de mis pulmones con un silbido. «Estás embarazada», declaró, no con asombro, sino con la tranquilidad de quien constata un hecho. «De unos 4 meses», diría yo. «Es un milagro. A tu edad. Un milagro peligroso, pero un milagro». Empecé a llorar, no de tristeza, no de alegría, sino de puro shock. La confirmación, dicha en voz alta, lo hacía todo terriblemente real. Las lágrimas corrían por mi rostro, silenciosas y calientes. Inés me dejó llorar. Tomó un paño húmedo y me limpió la cara, como si fuera una niña. «Ahora escucha», dijo, sentándose en el borde de la cama. «El llanto no va a cambiar nada. Tienes 2 opciones. Hay hierbas, maneras de terminar con esto. Es arriesgado para ti, pero es una opción». Dejé de llorar instantáneamente. La idea me llenó de un horror visceral. ¿Terminar? ¿Borrar esta vida que luchó tanto por existir? «No», dije, con la voz firme. «Nunca». Inés asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Me lo imaginé. Siempre has sido terca. Entonces solo queda la otra opción. Tener a este niño y enfrentar al mundo». Se levantó y comenzó a darme instrucciones. Sobre alimentación, sobre descanso. Habló de los riesgos, la presión, los huesos. «Tu cuerpo ya no es el de una joven, Dolores. Tendrás que ser fuerte, más fuerte que nunca». Cuando estaba por irme, ya en el portón, me sujetó del brazo. «El padre», comenzó, y vaciló. «¿Él sabe?» «Todavía no», susurré. «Tendrás que decírselo. No puedes cargar con este peso sola». «Lo sé». «Y Dolores», dijo, y sus ojos oscuros me perforaron. «No dejes que nadie te diga que esto es una vergüenza. La vida es un regalo de Dios. No importa cómo llegue. Recuerda eso cuando las piedras comiencen a volar». Regresé a casa en el último autobús, sintiendo el balanceo del vehículo de una manera diferente. Ahora ya no era una molestia. Era el arrullo de mi hijo. La palabra de Inés fue un oráculo. No solo confirmó mi condición, me dio una misión: tener a este niño y enfrentar al mundo. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora, mezclado con él, había una determinación de hierro. Yo era la guardiana de un milagro, y por Dios, iba a protegerlo. Contarle a Rodrigo, la tarea se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Cada día que pasaba, la urgencia crecía con mi vientre, aún discreto bajo la ropa holgada, pero para mí, tan evidente como una montaña. ¿Cómo podría abordar al hombre que me pidió que me mantuviera alejada de él con una noticia que nos ataría para siempre? Ensayé el discurso 1000 veces en mi cabeza, en la cocina, mientras cocinaba, en el patio, mientras regaba las plantas, pero ninguna palabra parecía correcta. «Rodrigo, estoy embarazada». Era demasiado abrupto. «Rodrigo, necesitamos hablar de un milagro». Era demasiado dramático. Finalmente, el valor no vino de la fuerza, sino de la desesperación. No podía posponerlo más. Elegí el final de la tarde, un momento en que la iglesia estaría vacía, después de la última misa y antes del anochecer.
Mi corazón latía descontroladamente mientras caminaba por las calles familiares hacia la parroquia. Era la primera vez que entraba allí en semanas. El olor a incienso y cera me golpeó, familiar y extraño al mismo tiempo. El lugar que había sido mi refugio ahora parecía el escenario de un tribunal. Lo encontré en la sacristía, como sabía que estaría, guardando los paramentos. Cuando me vio, una expresión de sorpresa, seguida de alarma, cruzó su rostro. «¿Lola? ¿Qué hace aquí?» Le pedí. «Sé lo que me pidió», interrumpí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Pero esto no puede esperar». Miró hacia la puerta abierta, como si temiera que alguien nos viera. «Aquí no. Venga a la casa parroquial». Lo seguí en silencio hasta la casa de al lado. Entramos en su estudio, una habitación austera con paredes forradas de libros. No encendió la luz, dejando la habitación en la penumbra del crepúsculo. No se sentó. Permaneció de pie, cerca de la ventana, de espaldas a mí, su silueta oscura contra la luz moribunda. «¿Qué es tan urgente?», preguntó, con la voz tensa. Respiré hondo. No había manera fácil, solo la verdad. «Rodrigo, yo...». Las palabras se atascaron en mi garganta. Se dio la vuelta, la impaciencia y la preocupación grabadas en su rostro. «Lola, por el amor de Dios, hable. Estoy embarazada», dije. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Pareció un minuto entero de silencio absoluto, donde ni siquiera el reloj se atrevía a sonar. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Parecía haber sido golpeado por un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás y se apoyó en el escritorio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «¿Qué?», susurró, la palabra casi inaudible. «Estoy embarazada», repetí, más alto esta vez. «De 4 meses». Sacudió la cabeza, lentamente, de un lado a otro. «No, no, no es posible. Mi cuerpo dice que sí, y la partera también». Se pasó las manos por el pelo, un gesto de pura desesperación. Comenzó a caminar por la habitación, de un lado a otro, como un animal enjaulado. «¿Cómo? Nosotros...». «Fue solo esa vez. Un beso. Fue más que un beso, Rodrigo. Y usted lo sabe», le dije, refiriéndome a un encuentro posterior, una noche de debilidad mutua que habíamos enterrado bajo capas de culpa y silencio. Un momento en que el dolor de la soledad superó el miedo al pecado. Dejó de caminar y me miró. Y entonces, lo vi. La emoción que dominó su rostro no fue alegría, ni preocupación por mí. Fue miedo, puro, abyecto, egoísta miedo. «Mi vida», murmuró. «Se acabó. Mi vocación. Todo». La frialdad de su reacción me golpeó más que cualquier grito o acusación. En ese momento, yo no era la mujer que él amaba o deseaba. Yo era el problema, el escándalo que arruinaría su vida. «¿Su vida?», pregunté, y mi voz temblaba, pero ahora de rabia. «¿Y la mía? ¿Y la vida que está aquí dentro?». Puse la mano sobre mi vientre. No miró mi mano. Sus ojos estaban vidriosos, mirando el abismo que se abría a sus pies. «Necesito pensar», dijo. «Esto es... demasiado». «¿Pensar en qué, Rodrigo? Es un hecho. No hay nada que pensar». «No», dijo, su voz subiendo de tono. «No hable así. Tiene que haber una solución. Una manera de... resolver esto. Resolver esto». La expresión me heló. Era como si estuviéramos hablando de un problema de contabilidad, no de una vida humana. Se acercó a mí, sujetándome por los hombros. Sus ojos suplicaban. «Lola, escuche. Nadie puede saberlo. Nadie. Yo hablaré con el arzobispo. Le confesaré todo. Él es un hombre pragmático. Sabrá qué hacer. Nos ayudará. Voy a resolver esto. Lo prometo». La promesa sonó vacía. ¿Qué quería resolver? ¿Borrar al niño? ¿Enviarme lejos? Su ingenuidad era casi infantil. Todavía creía que la institución a la que servía lo protegería. Yo, que había vivido la vida real, sabía que no era así. La Iglesia no protege a los pecadores, los esconde o los excomulga. Me aparté de su contacto. «Vaya a hablar con su arzobispo, Rodrigo. Vaya a buscar su solución». Me di la vuelta y salí. Lo dejé allí, en la penumbra, con sus libros y su miedo. Mientras caminaba hacia casa, bajo las primeras estrellas de la noche, las lágrimas finalmente llegaron. Pero no eran lágrimas de tristeza por su reacción. Eran lágrimas de desilusión. La confesión se había hecho, pero en el silencio que siguió, me di cuenta de una verdad terrible. Estaba sola, completa e irrevocablemente sola en este viaje. Los días que siguieron a mi confesión a Rodrigo fueron los más largos de mi vida. Cada amanecer traía la misma pregunta sofocante. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dirá el arzobispo? El silencio era un tormento.
una forma de tortura que me corroía por dentro. No lo busqué. El orgullo, o quizás un instinto de autopreservación, me lo impidió. La pelota estaba en su tejado. Había prometido resolverlo todo. Y yo, en contra de mi buen juicio, esperé. La espera transformó mi casa en una celda. Me movía por las habitaciones como un fantasma, realizando las tareas domésticas en automático. El mundo exterior, con sus sonidos de vida normal, el panadero gritando en la calle, los niños riendo camino a la escuela, las campanas de la iglesia marcando las horas, parecía pertenecer a un universo paralelo. Lo veía en la misa del domingo. Me sentaba en el último banco, como una paria, observándolo en el altar. Parecía más delgado. La sotana le colgaba. Su voz, antes tan llena de convicción, ahora sonaba frágil, casi quebrada. Evitaba mirar a la congregación, manteniendo los ojos fijos en el misal o en el crucifijo. Nuestras miradas nunca se cruzaron. Había erigido un muro invisible entre él y el mundo, y yo estaba del lado de fuera. La gente comenzó a notarlo. No mi embarazo, todavía, pero la tensión, la ausencia. Doña Elvira, mi vecina y rival floral, me detuvo en la calle un día. «Lola, ¿estás bien? Ya no te vemos en la iglesia. Y el padre Rodrigo parece que ha visto un fantasma. ¿Hay algún problema en la parroquia?» Su tono era de preocupación, pero sus ojos brillaban con el hambre de chismes. «Solo estoy cuidando mi salud, Elvira. La edad no perdona», respondí, con una evasiva que sonó débil incluso para mí. Mi barriga crecía, lenta pero firmemente. Pronto, la ropa holgada no sería suficiente. El tiempo se estaba agotando. La promesa de Rodrigo se estiraba como un elástico a punto de romperse. La esperanza inicial de que él, de alguna manera, encontraría una solución honorable, quizás dejando el sacerdocio, enfrentando el escándalo a mi lado, se marchitó y murió. Sabía, en el fondo, que era débil. Un hombre bueno, quizás, pero débil. Y los hombres débiles, cuando se enfrentan al abismo, a menudo eligen salvarse a sí mismos, sin importar a quién empujen al borde. La única compañía en mi larga espera era la vida dentro de mí. Hablaba con mi hijo en susurros. «No te preocupes, mi pequeño», decía, con la mano sobre el vientre. «Tu mamá está aquí. Tu mamá es fuerte». Era un mantra que repetía más para convencerme a mí misma que para calmar al niño. Pasó una semana, luego otra. El silencio de la casa parroquial era absoluto. Imaginaba a Rodrigo en agonía, rezando, ayunando, quizás escribiendo largas cartas a la diócesis. Imaginaba conversaciones tensas por teléfono, encuentros secretos. O quizás, y esa era la idea más dolorosa, simplemente estaba tratando de olvidar, esperando que yo y mi problema desapareciéramos mágicamente. Finalmente, al final de la segunda semana, llegó la respuesta. Pero no vino de él. Estaba en mi patio, como siempre, cuidando mis plantas. El único acto que aún me traía un poco de paz, cuando vi el coche negro detenerse frente a mi casa. Un coche oficial, con vidrios oscuros. Mi corazón se heló. De él bajó el seminarista de rostro liso, el mismo que me traería la carta formal semanas después. Pero esta vez no traía un sobre. Lo acompañaba un hombre mayor, imponente, vestido con una sotana negra con detalles en púrpura. Era Monseñor Aguirre, el brazo derecho del arzobispo. Lo conocía de vista, de ceremonias importantes. Su rostro era una máscara de severidad, sin ninguna línea de compasión. No me saludó, solo se quedó parado en mi portón, mirándome a mí, luego a mi barriga, que ese día un vestido más ajustado hacía sutilmente evidente. Su mirada era fría, inquisidora. «¿Señora Martínez?», dijo, la voz cortante como el cristal. «El arzobispo desea hablar con usted». La espera había terminado, y por la mirada en el rostro de ese hombre, supe que el juicio estaba a punto de comenzar. Rodrigo no vendría. Había enviado a sus superiores. Él no iba a resolver nada. Me había entregado. Y Monseñor Aguirre no entró en mi casa. Me convocó a la entrevista en la casa parroquial, en el despacho de Rodrigo. La elección del lugar fue deliberada, una demostración de poder. Ese era su territorio, y yo era la intrusa, la acusada. Rodrigo estaba allí, sentado en una silla en el rincón, disminuido, pálido. No me miró cuando entré. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, como un prisionero avergonzado. Monseñor Aguirre se sentó detrás del gran escritorio de madera, el lugar de autoridad de Rodrigo, y me señaló la silla de enfrente, la silla del visitante, del suplicante. La conversación,
Si es que se puede llamar así, no fue un diálogo, fue un monólogo, un decreto. Aguirre no me hizo preguntas sobre mis sentimientos, sobre mi salud, sobre el futuro del niño. No estaba interesado en mí como persona. Yo era una variable en una ecuación de control de daños. Señora Martínez, comenzó, sin rodeos. El padre Velázquez nos ha confesado su situación, una situación lamentable y escandalosa. Hizo una pausa, esperando que me encogiera, que llorara, que pidiera perdón. Permanecí en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, la barbilla en alto. No les daría esa satisfacción. La Iglesia, en su misericordia, continuó, la palabra misericordia sonando como un insulto, está dispuesta a ofrecer una solución discreta. Entendemos que usted es una viuda, sin muchos recursos. La diócesis está preparada para gestionar su traslado a otra ciudad, Irapuato quizás. Allí tenemos un convento con un ala para mujeres en dificultades. Usted sería cuidada durante el embarazo. El niño, al nacer, sería entregado en adopción a una buena familia católica. Discretamente. Nadie lo sabría jamás. Después, usted podría rehacer su vida en otro lugar. Lo escuchaba, y una furia helada crecía dentro de mí. No estaban ofreciendo ayuda, estaban ofreciendo un borrado. Querían borrar a mi hijo, borrar mi nombre, borrar mi error de la historia de la parroquia. ¿Y el padre Velázquez?, pregunté, la voz tranquila, cortante. Aguirre miró de reojo a Rodrigo, que se encogió aún más en su silla. El padre Velázquez cometió un error terrible, por el cual será debidamente castigado. Será trasladado a una parroquia remota, un lugar para la penitencia y la oración. No tendrá más contacto con usted. Así que esa era la solución de Rodrigo. Él sería trasladado, escondido. Yo sería exiliada, y mi hijo arrancado de mí, todo barrido bajo la alfombra gruesa y bordada de la Santa Madre Iglesia. No, dije. La palabra, simple y pequeña, pareció resonar en la habitación. Aguirre levantó una ceja, sorprendido. No esperaba resistencia. ¿Perdón?, dijo. Dije que no, repetí, mirándolo directamente a los ojos. No voy a ir a ningún lado, y no voy a entregar a mi hijo. Un rubor de ira subió por el cuello del monseñor. Señora, creo que no está entendiendo la gravedad de la situación. Usted está causando un escándalo que puede manchar la reputación de esta parroquia y el buen nombre de este siervo de Dios. ¿Su buen nombre? Me reí. Un sonido amargo. Él es tan responsable de esta situación como yo. ¿Dónde está la oferta para que él entregue su vida, su futuro? No sea insolente, tronó Aguirre. Él es un sacerdote. Usted era una parroquiana. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Asentí. Él rompió un voto que hizo. Yo no hice ninguno. Mi único pecado fue la soledad, el mismo pecado que él cometió. Finalmente, miré a Rodrigo. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de súplica y vergüenza. Quería que aceptara, quería que desapareciera y le hiciera la vida más fácil. Y en esa mirada, el último vestigio de amor o compasión que sentía por él murió. Me levanté. Agradezco la misericordia de la Iglesia, monseñor, pero no la necesito. Voy a tener a mi hijo, aquí, en mi casa, en mi ciudad, y llevará mi nombre, el nombre de mi difunto marido si es necesario, pero será mío. Me di la vuelta para salir. La voz de Aguirre me detuvo en la puerta. Si elige este camino, señora Martínez, sepa que estará sola. La Iglesia ya no podrá apoyarla. Su posición, sus deberes en la parroquia, han terminado. Usted ya no es bienvenida aquí. Era la excomunión no dicha, el exilio público. Ya entendí que estoy sola, monseñor, respondí, sin darme la vuelta. La diferencia es que ahora yo elijo esa soledad. Es mejor que la compañía que ustedes ofrecen. Salí de la casa parroquial y entré en la luz del sol, que de repente parecía más brillante. Había sido juzgada y sentenciada, pero al rechazar su sentencia, me había liberado. Su decreto no era de borrado. Para mí, fue una declaración de guerra, y no pretendía perderla. Fue entonces cuando el seminarista me entregó la carta, la formalización de mi expulsión, aquella que arrugué con rabia y desafío al principio de esta historia. San Miguel de Allende es una ciudad pequeña con alma de pueblo. Las noticias no corren, se infiltran, como la humedad en las paredes de adobe durante la temporada de lluvias. Mi renuncia a todas las actividades de la Iglesia fue la primera gota. El hecho de no tener una enfermedad visible para justificar tal alejamiento fue la segunda. Mi barriga, ahora inconfundiblemente redonda bajo mi rebozo,
Fue el trueno que anunció la tormenta. La sinfonía de los susurros comenzó. La oía en todas partes. En el mercado, mientras elegía tomates, sentía las miradas en mi espalda. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba y se reanudaban en murmullos tan pronto como pasaba. No necesitaba oír las palabras para saber lo que decían. Vieja loca, sinvergüenza, la viuda de Ernesto, ¿quién lo diría? Las amigas que antes tomaban café conmigo en mi cocina, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarme. Las mismas mujeres para cuyos hijos había organizado la primera comunión ahora apartaban a sus niños cuando yo pasaba, como si mi condición fuera contagiosa. Mis nietas, las hijas de Isabel, fueron las primeras víctimas colaterales. Ellas, que servían como monaguillas con tanto orgullo, fueron dispensadas. La excusa oficial fue que se estaban haciendo demasiado mayores para el servicio. Una mentira tan transparente que dolía. Llegaron a casa llorando, sin entender por qué estaban siendo castigadas. Mi hija Isabel, furiosa y humillada, vino a confrontarme. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó, con el rostro manchado de lágrimas y rabia. «Destruiste el nombre de nuestra familia. La gente se está riendo de nosotros. De mí, de mis hijas». Intenté explicar, pero no quiso escuchar. Para Isabel, la pragmática, la que siempre se preocupó por las apariencias, mi situación era una vergüenza insoportable. El honor de la familia, para ella, era más importante que mi verdad. El sermón del domingo siguiente fue el golpe de gracia. No fue Monseñor Aguirre, ni Rodrigo. Enviaron a un sacerdote visitante, un hombre mayor, con una voz de trueno y ojos de fuego. No mencionó mi nombre, no era necesario. Su sermón fue sobre los lobos con piel de cordero, sobre el pecado que se esconde bajo el manto de la piedad. Habló de la tentación que puede derribar hasta a los más fuertes siervos de Dios y de la vergüenza que recae sobre aquellos que llevan a los justos al error. Cada palabra era una piedra lanzada contra mí, sentada en el último banco. Toda la congregación sabía para quién era el mensaje. Sentí cientos de ojos sobre mí, algunos curiosos, otros con pena, la mayoría con desprecio. Fue el acto más cruel de todos. Usar el púlpito sagrado para una ejecución pública. Ese día, no salí corriendo. Esperé a que terminara la misa. Caminé lentamente por el pasillo central, con la cabeza alta, mirando los rostros que se desviaban de los míos. Fue la caminata más larga de mi vida. Al salir por la puerta principal de la iglesia, el sol me cegó por un instante. Supe, con una certeza absoluta, que no volvería a pisar allí en mucho tiempo. No me excomulgaron en papel, pero me excomulgaron en los corazones y mentes de la comunidad que tanto amaba. El veneno de los susurros se extendió más allá de los muros de la iglesia. El lechero olvidó dejar mi leche. El dueño de la tienda de la esquina, que me conocía desde niña, de repente no tenía cambio para mi billete. Eran pequeñas crueldades, alfilerazos diarios que buscaban aislarme, hacerme sentir tan indeseable que yo misma decidiera irme. Querían quebrarme. Querían que cumpliera la profecía de Aguirre y huyera de la ciudad, con el rabo entre las piernas. Y admito que hubo noches en que la tentación fue grande, noches en que me acostaba en la cama, escuchando el silencio acusador de la casa, y pensaba en venderlo todo y desaparecer. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi nombre o mi historia. Pero entonces sentía a mi hijo moverse, una patada fuerte, una voltereta, un recordatorio de que no estaba sola. No estaba luchando solo por mi honor, estaba luchando por su derecho a existir, a nacer en la tierra de sus abuelos, a no comenzar la vida como un secreto vergonzoso, y ese pensamiento me daba la fuerza para enfrentar otro día de susurros, otro día de miradas de desprecio. La sinfonía de ellos era alta, pero el latido del corazón de mi hijo era más fuerte. El escándalo no se quedó contenido en las calles de San Miguel, invadió mi casa y agrietó los cimientos de mi propia familia. Mis 3 hijos, los pilares de mi vida, reaccionaron de maneras drásticamente diferentes, cada uno reflejando su propia naturaleza. Isabel, la mayor, fue la personificación de la furia y la vergüenza. Vivía en la misma ciudad, estaba inmersa en la misma sociedad que ahora me condenaba. La humillación era suya tanto como mía. La visita en la que me gritó fue solo el comienzo. Dejó de visitarme, prohibió a mis nietas venir a mi casa. Cuando nos cruzábamos en la calle, me lanzaba una mirada de desprecio y volvía la cara. Para ella, yo había muerto. La madre que conocía, la respetada doña Lola,
había sido reemplazada por una extraña escandalosa. Su dolor era real, pero era un dolor egoísta, centrado en cómo mi error la afectaba. Mateo, mi hijo del medio, el callado, el soñador, reaccionó con silencio. Vivía en Querétaro, una ciudad cercana, y siempre fue el más distante, perdido en su propio mundo de libros y proyectos de arquitectura. Cuando se enteró de la noticia, Isabel se aseguró de llamar y contarle, sin duda con los tonos más dramáticos. No me llamó, no vino a verme, solo silencio. Ese silencio era, en cierto modo, más doloroso que los gritos de Isabel. Era un silencio que juzgaba, que se apartaba, que decía, esto es tuyo, resuélvelo tú. Era un abandono pasivo, una negativa a involucrarse en mi desastre. Fue Sofía, mi hija menor, la luz de mi vida, quien se convirtió en mi inesperado puerto seguro. Sofía siempre fue diferente. Se casó con un músico, se mudó a la Ciudad de México y vivía una vida más bohemia, lejos de las rígidas convenciones de San Miguel. Cuando la llamé para contarle, antes de que los rumores llegaran con sus alas envenenadas, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mi corazón se hundió. Pensé, ella también. Los he perdido a todos. Pero entonces oí un sollozo. «Mamá», dijo, con la voz entrecortada. «¿Estás sola? ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas algo?» Ninguna acusación, ninguna pregunta sobre el padre, sobre los detalles sórdidos, solo preocupación, preocupación de hija. En ese momento, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo brotaron y lloré al teléfono, un llanto de alivio y gratitud. Una semana después, estaba en mi puerta, con una maleta pequeña y su guitarra. «Vine a pasar un tiempo contigo, mamá», dijo, abrazándome con fuerza, «hasta que pase esta tormenta». La presencia de Sofía en casa fue como abrir las ventanas después de un largo invierno. Llenó la casa de música, de risas, de olor a comidas diferentes que insistía en cocinar. Ignoraba las miradas en la calle, respondía a los vecinos curiosos con sonrisas desafiantes, me obligaba a comer, me llevaba a dar paseos cortos al final de la tarde, cuando las calles estaban más vacías. No me trataba como una pecadora o una víctima, me trataba como a su madre, que estaba embarazada. Hablaba con mi barriga, le cantaba canciones de cuna a su futuro hermano. «¿Sabes, mamá?», me dijo una noche, mientras estábamos sentadas en el patio, mirando las estrellas. «Siempre pensé que estabas hecha de piedra, como la iglesia, fuerte, inquebrantable, un poco distante. Ahora veo que estás hecha de carne y hueso, y de coraje. Estoy más orgullosa de ti ahora que nunca». Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba, pero su lealtad tuvo un costo. Isabel la llamó, furiosa, acusándola de apoyar la inmoralidad y de no tener respeto por la familia. Tuvieron una pelea terrible que abrió una brecha entre las dos hermanas que tardaría años en cicatrizar. Mi familia, antes un tejido unido, se había deshilachado. Isabel construyó una muralla de vergüenza, Mateo, una de indiferencia, y Sofía, una pequeña pero feroz muralla de amor a mi alrededor. Yo estaba en medio, la causa de la división. Y mientras la presencia de Sofía era mi salvación, el dolor del rechazo de mis otros dos hijos era una herida que sangraba constantemente, un recordatorio de que el precio de mi verdad era más alto de lo que jamás podría haber imaginado. La noticia del traslado de Rodrigo llegó no por un anuncio oficial, sino por el método de siempre, el chisme. Doña Elvira, en un raro momento de comunicación, me detuvo cerca del mercado, su rostro una mezcla de piedad y placer malicioso. «¿Supiste, Lola? Nuestro pobre padre Rodrigo fue trasladado a una misión en Chiapas, en las montañas. Dicen que es un lugar muy pobre, muy aislado. Un castigo, sin duda. Tan joven, tan prometedor». Ella siguió hablando, pero yo ya no la oía. Chiapas, lo más lejos posible. Un exilio en una tierra de selva y olvido. La solución del arzobispo se había ejecutado. Sería castigado, sí, pero de una forma que lo mantenía dentro del rebaño, dentro de la estructura protectora de la iglesia. Una penitencia, no una expulsión. Un pequeño grupo de parroquianos organizó una misa de despedida. No fui. No podría soportar la hipocresía de verlo en el altar, recibiendo los abrazos y los buenos deseos de aquellos que, pocas semanas antes, escuchaban en silencio el sermón que me condenaba. Pero el día de su partida, lo vi. Fue por casualidad. Estaba en la ventana de mi sala, que daba a la calle. Vi el coche de la diócesis detenerse frente a la casa parroquial. Vi a Rodrigo salir, cargando una única maleta. Parecía un fantasma, más delgado,
el rostro demacrado, los hombros curvados bajo un peso invisible. Se detuvo por un momento en la acera y miró en dirección a mi casa. Nuestras miradas no se cruzaron. No podía verme desde la ventana, pero su mirada estaba fija en mi puerta, en mi portón. Duró solo unos segundos. Un último y silencioso adiós. No había amor ni nostalgia en esa mirada, solo una profunda e insondable tristeza y derrota. Luego, entró en el coche, y el coche partió, llevándolo lejos de mi vida para siempre. Esa noche, las campanas de la parroquia tocaron. No para la misa. Era un toque especial, largo y solemne, un toque de despedida para un sacerdote que partía. Estaba sentada en mi cocina, y cada campanada parecía resonar en el vacío de mi pecho. Eran las mismas campanas que habían marcado toda mi vida, las campanas de mi bautismo, de mi boda, de los funerales de mis padres y de mi marido. Las campanas que me llamaban a la oración, que celebraban la Pascua y la Navidad, siempre habían sido una fuente de consuelo, la banda sonora de mi fe. Pero esa noche sonaban diferentes, sonaban huecas, metálicas. El alma se había partido. Eran solo bronce golpeando contra bronce, un sonido sin significado, sin consuelo. No tocaban por mí. Celebraban la partida del hombre que me amó y me abandonó, el hombre cuya debilidad me había arrojado a los lobos. Sofía entró en la cocina y me vio parada, escuchando. Se acercó y puso su mano en mi hombro. No las escuches, mamá. Las he escuchado toda mi vida. Hija mía, son la voz de mi ciudad. Hoy no, dijo con firmeza. Hoy son solo ruido. Tenía razón. En ese momento, comprendí que mi conexión con la institución, con el edificio de piedra y sus rituales, estaba irrevocablemente rota. Podían tener sus campanas, sus altares, sus sermones. Yo tenía la vida creciendo dentro de mí. La partida de Rodrigo fue un punto final. No hubo un cierre limpio, ninguna conversación final, ninguna carta. Solo un coche negro desapareciendo en la esquina y el sonido de campanas vacías. Él se fue a su penitencia, y yo me quedé para enfrentar la mía. La diferencia es que mi penitencia tenía un nombre, un futuro y un corazón que latía junto al mío. La suya era solo soledad y arrepentimiento en una selva lejana. Y por primera vez no sentí rabia por él. Sentí pena. Una pena profunda y abrumadora por el hombre que nunca tendría el valor de ser. Con la partida de Rodrigo y la condena pública sellada, me convertí oficialmente en una paria. El aislamiento, antes una serie de alfilerazos, se convirtió en un muro sólido e infranqueable. La presencia de Sofía era un alivio, pero no podía estar conmigo las 24 horas del día. Había momentos, largas horas a media tarde o en las madrugadas de insomnio, en que la soledad era una presencia física, un peso en mi pecho que dificultaba la respiración. Fue en ese periodo que toqué fondo. El detonante fue algo pequeño, trivial. Fui a la farmacia a comprar unas vitaminas que doña Inés me había recomendado. El farmacéutico, un hombre que me conocía desde que yo era una joven casada, me atendió con una frialdad glacial. Cuando le entregué la receta, la leyó y dijo, en voz lo suficientemente alta como para que los otros clientes oyeran: ¿vitaminas prenatales? Para su hija, supongo. La malicia en su pregunta era palpable. La sangre subió a mi rostro. Sentí las miradas de todos sobre mí. Murmuré un sí y pagué, con las manos temblando. Salí de la farmacia sintiéndome sucia, humillada. La crueldad gratuita de ese hombre, el placer que sintió al exponerme, me quebró de una forma que los sermones y las miradas de desprecio no habían logrado. Volví a casa y me encerré en mi habitación. Sofía estaba fuera. Había ido a Querétaro a visitar a unos amigos. La casa estaba silenciosa. Me acosté en mi cama y lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de Ernesto. Un llanto feo, convulsivo, de pura desesperanza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién me creía que era? Desafiando al mundo entero. Era una vieja tonta, una pecadora, exactamente como decían. El valor que había sentido antes se desvaneció, revelando el miedo y la duda que estaban debajo. Miré alrededor de mi habitación. La imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared parecía acusarme. El crucifijo sobre la puerta, un recordatorio del sacrificio y del juicio. Mi fe, la roca sobre la que había construido mi vida, parecía haberse convertido en arena. ¿Cómo podía rezar? ¿A qué Dios? ¿Al Dios de la iglesia que me expulsó? ¿Al Dios que permitió que esto sucediera? Por primera vez en mi vida, sentí la ausencia de Dios, un vacío terrible. Un silencio cósmico donde antes había consuelo y certeza. Estaba a la deriva en un océano de oscuridad, sin brújula,
sin estrellas que me guiaran. Me levanté y fui a mi tocador. Miré mi reflejo en el espejo manchado por el tiempo. Vi a una mujer vieja, el rostro marcado por arrugas y tristeza, el cabello blanco desgreñado, los ojos, hinchados de tanto llorar, y la barriga, una protuberancia deforme que parecía no pertenecer a mi cuerpo. Sentí una ola de repulsión por mí misma. En ese momento de desesperación, un pensamiento oscuro y terrible pasó por mi mente. La solución de Aguirre, desaparecer, quizás fuera lo mejor. Para todos, para mis nietas, que no tendrían que cargar con la vergüenza de una abuela como yo. Para mis hijos, incluso para este niño, que nacería en un mundo que ya lo rechazaba. Fui a la sala y tomé una pluma y un papel. Comencé a escribir una carta a Sofía. Hija mía, perdóname, pero las palabras no venían. ¿Qué diría? Que era demasiado débil para continuar, que el mundo había vencido. Y entonces, pateó. No fue un temblor suave, fue una patada fuerte, vigorosa, justo en mis costillas. Una afirmación de vida tan poderosa, tan innegable, que me quitó el aliento. Dejé de escribir. Puse la mano en mi barriga, donde sentí el movimiento, y pateó de nuevo, como si respondiera a mi tacto, como si dijera, estoy aquí. No te rindas, estamos juntos en esto. Y en esa respuesta silenciosa, en esa comunicación primal entre madre e hijo, algo cambió. La oscuridad no desapareció, pero una pequeña vela se encendió en medio de ella. Esa patada no era solo un movimiento fetal, era una llamada, un recordatorio de que mi vida ya no era solo mía, tenía una responsabilidad. Era un barco, y tenía que llevar mi preciosa carga hasta la costa, sin importar cuán violenta fuera la tormenta. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Me lavé la cara con agua fría. Tocar fondo era un lugar oscuro y terrible, pero, a veces, es necesario llegar al fondo para encontrar el impulso para volver a subir a la luz. Y mi impulso vino de dentro. La subida del pozo fue lenta y vacilante. La vela de esperanza encendida por la patada de mi hijo era frágil, y el viento de la hostilidad afuera todavía soplaba fuerte. Pero la oscuridad absoluta había pasado. Sofía regresó al día siguiente y notó inmediatamente el cambio en mí. No le conté sobre mi momento de desesperación, pero vio la nueva determinación en mis ojos. Te ves mejor, mamá. Estoy mejor, hija mía. Decidí que, si el mundo no quiere hablar conmigo, yo tampoco necesito hablar con él. Comencé a crear un capullo. Salía de casa solo lo necesario, al mercado muy temprano por la mañana, cuando había menos gente. Pasé la mayor parte del tiempo en mi patio, en mi jardín. La jardinería se convirtió en mi terapia. Meter las manos en la tierra, sentir la textura del suelo, cuidar de algo que crecía y florecía bajo mi toque, era una afirmación de vida. Si podía hacer que una semilla de rosa se convirtiera en una flor, también podía nutrir la semilla dentro de mí. Pero el aislamiento tenía su precio. Extrañaba a la comunidad, la charla trivial, la sensación de pertenecer. Por mucho que intentara ser fuerte, la soledad seguía siendo una compañera constante. Y entonces ocurrió un milagro, un pequeño milagro, del tipo que no abre los mares, pero puede salvar un corazón que se está ahogando. Era un jueves por la mañana. Abrí la puerta de entrada para barrer la acera, como siempre hacía, y allí, en mi umbral, había una cesta de mimbre. Dentro había pan dulce aún caliente, un queso fresco envuelto en hoja de plátano, aguacates y un pequeño ramo de claveles. No había nota, ninguna indicación de quién lo había dejado. Me quedé parada, mirando la cesta, el corazón latiendo con fuerza. Mi primera reacción fue de sospecha. ¿Sería una trampa? ¿Una forma de burla? Pero el olor del pan era genuino, el calor era real. Alguien se había levantado temprano, había preparado aquello, y lo había dejado en mi puerta antes de que saliera el sol, para no ser visto. Llevé la cesta adentro, con los ojos llenos de lágrimas. No era por la comida, era por el gesto. Era una señal de que, en la sinfonía de los susurros, había una nota silenciosa de bondad. Alguien en la ciudad, un amigo anónimo, no me había abandonado. A alguien le importaba. Esa cesta lo cambió todo. Rompió el hechizo del aislamiento. No estaba completamente sola. Había un aliado invisible ahí fuera. La semana siguiente, el martes, volvió a ocurrir. Esta vez, una olla de barro con sopa de lentejas, todavía humeante. La otra semana, una bolsa de naranjas frescas y un frasco de miel. Nunca descubrí con certeza quién era. Tenía mis sospechas. Quizás era la viuda de un compadre de Ernesto, una mujer callada que siempre me saludaba con la mirada.
Quizás era una de las mujeres más jóvenes de la iglesia, que no estaba de acuerdo con la crueldad de los mayores, pero no tenía el valor de defenderme públicamente. O quizás eran varias personas, un pequeño movimiento de resistencia silenciosa. Esas cestas se convirtieron en faros en mi semana. Las esperaba con una ansiedad infantil. Eran la prueba de que la bondad humana podía ser más terca que el prejuicio. Me alimentaron, no solo el cuerpo, sino el alma. Y me enseñaron una lección importante. La comunidad que había perdido, la comunidad ruidosa y juzgadora de la iglesia, quizás no era la única comunidad que existía. Quizás había otra, más silenciosa, más discreta, tejida con hilos de compasión y coraje anónimo. La cesta en el umbral de mi puerta fue más que un regalo. Fue un puente extendido sobre el abismo de soledad que habían cavado a mi alrededor. Y con cuidado, con gratitud, comencé a cruzarlo. Los últimos meses del embarazo fueron pesados, tanto física como emocionalmente. Mi cuerpo, ya cansado por más de 7 décadas de vida, protestaba. La espalda dolía, los tobillos se hinchaban, y dormir era un lujo raro. Sofía se quedó conmigo hasta el 8º mes, pero tuvo que volver a la Ciudad de México por el trabajo de su marido. Su partida dejó un silencio pesado en la casa, pero su fuerza me había contagiado. Estaba lista. Arreglé todo con doña Inés. Vendría en cuanto la llamara. Tener al bebé en un hospital era impensable. Quería traerlo al mundo en mi casa, en mi cama, en la misma habitación donde nacieron mis otros hijos y donde murió Ernesto. Era un ciclo de vida y muerte que necesitaba completarse allí, entre esas paredes. La noche en que todo comenzó era una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y la luz plateada bañaba mi patio. Sentí la primera contracción, un dolor profundo y bajo en la espalda, alrededor de la medianoche. Era diferente a los dolores de la vejez. Era un dolor con propósito. Envié a un chico del vecindario, hijo de una de las pocas personas que todavía me hablaba, con un recado para un pariente de doña Inés que vivía en la ciudad. 2 horas después, llegó ella, tranquila y serena como siempre, trayendo su vieja maleta de cuero. «Llegó la hora, Dolores», dijo, con una sonrisa tranquila. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y esfuerzo, una batalla primal entre mi cuerpo y la vida que contenía. Inés estaba a mi lado, una presencia firme y reconfortante. No hablaba mucho, solo me daba agua, me limpiaba el rostro con un paño frío y susurraba palabras de aliento. «Respira, mujer. Eres fuerte. Tú puedes». En medio del dolor, mis recuerdos se mezclaban. Veía el rostro de Ernesto, joven y preocupado, durante el nacimiento de Isabel. Veía el rostro de mi madre. Y veía el rostro de Rodrigo, asustado y pálido en la penumbra de su despacho. El dolor del parto era también el dolor de todo lo que había pasado. Cada contracción era una expulsión, no solo del niño, sino de la humillación, de la rabia, de la soledad. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, cuando sentí el cambio, la presión final, la necesidad incontrolable de empujar. «Ahora, Dolores», gritó Inés, «con toda tu fuerza, trae a tu hijo al mundo», grité. Un grito que no era solo de dolor, era un grito de furia, de desafío, de triunfo, un grito que parecía venir del centro de la tierra, atravesando mi cuerpo, un grito por todas las mujeres silenciadas, por todas las historias escondidas, y entonces, el alivio, un calor, una liberación, y el sonido más hermoso del mundo, el llanto fuerte y enojado de un recién nacido. Inés lo tomó, ágil, y lo envolvió en un paño. «Es un niño, Dolores, un niño fuerte y sano». Lo puso en mis brazos. Lo miré, exhausta, temblorosa. Era perfecto, pequeño, arrugado, el rostro rojo por el esfuerzo. Tenía un mechón de pelo oscuro, como el de su padre, pero sus ojos, cuando los abrió por un instante, parecían cargar la sabiduría de un alma antigua. Comencé a llorar, pero esta vez las lágrimas eran de una alegría tan pura, tan abrumadora, que parecían lavar todo el dolor y la amargura de los últimos meses. «¿Cómo se llamará?», preguntó Inés, mientras arreglaba la habitación. No dudé. «Benjamín, el hijo de mi vejez, el último, el amado. Benjamín Martínez», le susurré al pequeño ser en mis brazos. «Bienvenido al mundo. Fue una lucha llegar hasta aquí, hijo mío, pero lo logramos». Esa mañana, con el sol entrando por la ventana y el olor a vida nueva en el aire, ya no era la viuda avergonzada, la pecadora exiliada. Era una madre. La ciudad afuera, con sus juicios y susurros,
Parecía pequeña e insignificante. Mi mundo entero estaba allí, en mis brazos. Su grito no fue solo el comienzo de su vida, fue el comienzo de la mía. Los primeros meses con Benjamín fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales y lactancia. Fue agotador, pero de una forma completamente diferente al agotamiento de la tristeza. Era un cansancio productivo, lleno de propósito. Cuidar de un ser tan pequeño y dependiente me obligó a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Mi casa, antes un santuario de silencio y recuerdos, ahora estaba llena de los sonidos de un bebé, llantos, risitas, balbuceos. Era una música que curaba. Ya no tenía tiempo para la soledad, tenía un nuevo centro de gravedad. La noticia del nacimiento se extendió, por supuesto, y con ella, una nueva ola de curiosidad. La gente quería ver al bebé milagroso, la prueba viviente de mi pecado. Algunas vecinas, movidas más por la curiosidad que por la compasión, tocaban a mi puerta con excusas baratas, solo para espiar la cuna. Las recibía con una cortesía fría, dejaba que miraran, que hicieran sus comentarios velados. Parece sano, gracias a Dios. Tiene el pelo oscuro. Sabía que cada detalle sería diseccionado y discutido en la plaza, pero ya no me importaba. La realidad de mi hijo, su calor en mis brazos, era una armadura impenetrable. Sofía vino en cuanto pudo, y se quedó por un mes. Fue una bendición, cuidando de mí y del bebé, permitiéndome recuperarme. Isabel y Mateo no vinieron, no llamaron. Para ellos, Benjamín no existía. El dolor de ese rechazo todavía estaba allí, pero estaba eclipsado por la alegría de mi nueva maternidad. La cuestión del dinero se volvió apremiante. Mi pequeña pensión de viuda apenas alcanzaba para mis propios gastos. Ahora, había un hijo que alimentar y vestir. La solución de Aguirre, con su oferta de apoyo financiero a cambio de mi exilio, resonó en mi mente, pero la aparté con rabia. No aceptaría ni un centavo de ellos. Me las arreglaría sola. Comencé a pensar en lo que sabía hacer. Mi vida entera estuvo dedicada al servicio, a mi familia, a la iglesia. Las habilidades que tenía eran domésticas: cocinar, bordar, cuidar. La idea surgió de una necesidad. Una noche, sin nada preparado para la cena, hice un poco de arroz con leche, la receta de mi madre, cremoso y perfumado con canela. Mientras comía, mirando a Benjamín dormir en su cuna, pensé: a la gente le gusta mi comida, siempre le ha gustado. En las kermeses de la iglesia, mis postres eran los primeros en acabarse. ¿Y si...? La idea parecía absurda al principio. Yo, una mujer de casi 75 años, empezando un negocio, pero la necesidad es la madre de la invención, y mi necesidad era grande. Al día siguiente, tomé una parte de mis escasos ahorros, fui al mercado y compré harina, azúcar, piloncillo, canela. Pasé el día en la cocina, con Benjamín en una cesta a mi lado, e hice lo que mejor sabía hacer. Hice pan dulce, conchas suaves y espolvoreadas de azúcar. Hice un gran frasco de cajeta, el dulce de leche de cabra, cocinándolo lentamente por horas hasta alcanzar el color y la consistencia perfectos. Preparé una cafetera de café de olla, con su aroma a especias. Al día siguiente, muy temprano, puse una pequeña mesa de madera frente a mi casa, bajo la sombra de la bugambilia. Arreglé los panes en una cesta, los frascos de cajeta al lado. Puse la cafetera en un pequeño fogón para mantenerla caliente. No puse un letrero, no lo anuncié. Solo me senté allí, en una silla, con mi tejido en las manos, y Benjamín en mi regazo. La gente pasaba y miraba, algunos con curiosidad, otros con desdén. Las primeras horas fueron silenciosas, humillantes. Pensé que había cometido un error terrible. Entonces, un coche con placas de fuera se detuvo. Una pareja de turistas americanos, atraídos por el olor, no conocían mi historia, no sabían de mi escándalo. Solo vieron a una viejecita simpática vendiendo dulces caseros. Compraron 2 panes y un frasco de cajeta, sonriendo y diciendo delicioso, en su español entrecortado. Ese primer dinero, esas pocas monedas en mi mano, parecieron un tesoro. Fue el primer ladrillo, la argamasa de mi nueva vida. Ya no era una dependiente, una paria esperando limosnas anónimas. Era una trabajadora, una proveedora. Ese día, doña Lola de la Capilla comenzó a morir, y doña Lola, la dueña de su propia vida, comenzó a nacer. Lo que comenzó con una mesa y algunos panes dulces, lenta y orgánicamente, se transformó en algo más. La venta de doña Lola no tenía nombre oficial, pero así fue como la gente comenzó a llamarla. Después de los turistas,
Vinieron los valientes. Un albañil camino al trabajo, atraído por el olor del café. Una joven madre, con un hijo enfermo en casa, que se acordó de mi arroz con leche y me preguntó si podía hacer un poco para ella. La calidad de mi comida hablaba por sí sola. Las recetas eran antiguas, probadas por el tiempo, hechas con buenos ingredientes y, sobre todo, con la paciencia que la cocina tradicional exige. La noticia comenzó a correr, no por los canales del chisme, sino de boca en boca. ¿Ya probaste la cajeta de Lola? Es la mejor de la ciudad. El pan dulce de ella me recuerda al de mi abuela. La pequeña mesa en la acera se convirtió en un punto de encuentro. Puse 2 sillas más. La gente no venía solo a comprar, venían a sentarse, a tomar un café, a conversar. Primero eran los de fuera, los que no estaban inmersos en el drama de la parroquia, pero poco a poco, algunos locales comenzaron a acercarse. Me di cuenta de algo curioso. Las personas que venían eran, a menudo, las que también vivían en los márgenes. La madre soltera que era juzgada por otras razones, el artesano que bebía demasiado, la viuda que, como yo, conocía la soledad. En mi pequeña venta, bajo la sombra de mi bugambilia, una nueva comunidad comenzó a formarse. Una comunidad de imperfectos, de marginados, y era 1000 veces más acogedora que la comunidad de los justos que había perdido. No hablaba de mi historia, pero estaba allí, implícita en todo. La gente no venía solo por el dulce, venían por la resiliencia que yo representaba. Venían a ver a la mujer que el mundo intentó aplastar, pero que estaba allí, con la cabeza alta, sirviendo café y sonriendo. Benjamín crecía en medio de todo esto. Dormía en su cesta a mis pies, y luego gateaba por la acera, bajo la atenta mirada de mis clientes. Se convirtió en la mascota de la venta. La gente le traía pequeños regalos, una fruta, un juguete. Creció rodeado de un tipo diferente de familia, una tejida no por lazos de sangre o de religión, sino por respeto mutuo y café de olla. Un día, doña Elvira, mi antigua rival, pasó por mi venta. Se detuvo, fingiendo mirar las flores, pero yo sabía que me estaba observando al pequeño grupo de personas riendo y conversando en mis sillas. Me lanzó una mirada que era una mezcla de desprecio y, creo, una pizca de envidia. Yo estaba prosperando, no financieramente, sino en espíritu. Había creado algo nuevo de la nada, algo que era mío. Ella, con toda su posición y respetabilidad en la iglesia, parecía vacía en comparación. Le di una sonrisa y un gesto con la cabeza. Volvió la cara y se fue. En ese momento, supe que había ganado. La venta se convirtió en mi nueva iglesia. El acto de preparar la comida, mi ritual. El compartir el pan y el café, mi comunión. Las conversaciones con mis clientes, mis confesiones. Encontré a Dios allí, en la acera de mi casa. No al Dios distante y juzgador de la institución, sino a un Dios que se manifestaba en la bondad de un extraño, en la sonrisa de un niño, en el sabor dulce de la cajeta hecha con amor. Mis manos, que antes servían al altar, ahora servían a las personas directamente, y me di cuenta de que, en el fondo, era el mismo servicio, solo que más honesto, más real. Los años pasaron como las estaciones en San Miguel, la sequedad del invierno dando paso a la explosión de colores de las jacarandas en primavera. Benjamín dio sus primeros pasos en mi acera, dijo sus primeras palabras, pan, para el deleite de mis clientes, y se convirtió en un niño curioso y hablador, con los ojos serios de su padre, pero la sonrisa fácil de Ernesto. La venta de doña Lola se convirtió en una pequeña institución en el barrio. Amplié mi repertorio. Empecé a hacer tamales los viernes, y la fila se formaba en la esquina. Mi vida encontró un ritmo de trabajo duro, de pequeñas alegrías, de una paz ganada a pulso. La relación con mis otros hijos permaneció congelada. Isabel nunca me perdonó. Nuestras interacciones eran raras y formales, en eventos familiares inevitables, como bautizos o funerales. Era educada, pero fría. Las nietas, ahora adolescentes, me visitaban a escondidas, movidas por una lealtad dividida y por la nostalgia. Nunca las puse en contra de su madre, solo las abrazaba y les daba dulces. Con Mateo, el cambio llegó de forma inesperada. Apareció en mi puerta una tarde de domingo, casi 5 años después del nacimiento de Benjamín. Estaba más viejo, más delgado, con una tristeza en los ojos que reconocí como un espejo de la mía. No dijo nada al principio, solo se quedó parado, mirando a Benjamín, que jugaba en el patio con un carrito de madera. Comenzó Mateo, la voz ronca. Es un niño bonito. Sí, lo es, respondí,
con el corazón en un puño. Entramos y nos sentamos en la cocina, el viejo escenario de tantos dramas y alegrías. El silencio era pesado. Finalmente, habló. Mi matrimonio se acabó, mamá. Teresa me dejó. Lo escuché contar su historia de dolor y separación. Una historia de silencios, de distanciamiento, de sueños que no se realizaron. Una historia que, en cierto modo, reflejaba mi propia historia de abandono. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me sentí tan solo, mamá, tan juzgado, como si le hubiera fallado a todo el mundo. Y entonces, pensé en ti. Me miró, y por primera vez, no con juicio, sino con comprensión. Fui un cobarde, dijo. Te juzgué, te abandoné cuando más me necesitabas, porque tenía miedo de lo que la gente pensaría, miedo de involucrarme. Y ahora sé cómo es ese miedo, y esa soledad. ¿Puedes perdonarme? Me levanté y lo abracé. Mi hijo, mi niño callado, finalmente había vuelto a casa. En ese abrazo, años de dolor y silencio se disolvieron. En ese momento, Benjamín entró corriendo en la cocina. Se detuvo y miró al hombre extraño que abrazaba a su abuela. Mateo se arrodilló, poniéndose a su altura. «Hola», dijo, con una sonrisa temblorosa. «Soy Mateo, tu hermano». A partir de ese día, Mateo se convirtió en una presencia constante. Venía los fines de semana, trayendo su corazón roto para ser remendado con mi comida y la alegría inocente de su nuevo hermanito. Le enseñó a Benjamín a dibujar, a patear una pelota. Se estaba curando, y al mismo tiempo, curando una parte de mí que ni siquiera sabía que todavía estaba tan herida. La reconciliación con Mateo fue dulce como la miel, y me enseñó que el perdón, al igual que la cajeta, tarda tiempo en cocinarse, pero cuando está listo, su sabor puede curar las heridas más amargas. La herida con Isabel permanecía abierta, pero ahora tenía la esperanza de que, un día, quizás, ella también encontrara el camino de regreso. Benjamín creció siendo un niño observador. Sus ojos oscuros no se perdían nada. Veía la forma en que algunos vecinos mayores todavía me miraban. Veía la ausencia de la tía Isabel en nuestras vidas y oía los fragmentos de conversaciones entre los clientes. Inevitablemente, las preguntas comenzaron. La primera fue simple, cuando tenía 6 años. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá?» Estábamos en el patio, y yo lo ayudaba a plantar una semilla de girasol en una pequeña maceta. Mi corazón se encogió. Sabía que este día llegaría. Había decidido, desde el principio, que no le mentiría. La verdad era su historia, y él tenía derecho a conocerla. Me arrodillé frente a él, mirándolo a los ojos. «Todo el mundo tiene un padre, hijo mío. Así es como funciona la vida. Tu padre era un hombre bueno, pero tenía un trabajo muy, muy importante, que lo llevó muy lejos, incluso antes de que nacieras». «¿Qué trabajo?», preguntó curioso. «Trabajaba para Dios», le dije. Lo consideró por un momento, la mente de un niño tratando de entender un concepto tan grande. ¿Como un ángel? Casi, sonreí. Era un hombre que ayudaba a la gente a hablar con Dios. Por un tiempo, esa respuesta fue suficiente, pero a medida que crecía, las preguntas se volvieron más complejas. A los 9 años, llegó de la escuela con el rostro serio. Un niño mayor lo había provocado, diciendo algo que no entendió bien, sobre su madre y el sacerdote. Vino a mí, en la cocina, y preguntó, con una seriedad que me partió el corazón: «Mamá, ¿es verdad que cometiste un pecado?». Me senté con él a la mesa, tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Benjamín, la gente usa esa palabra, pecado, para muchas cosas. Lo que puedo decirte es esto: antes de que nacieras, tu madre estaba muy sola y muy triste, y tu padre también estaba muy solo y muy triste, y nos encontramos, y por un breve momento nos consolamos. Y de esa tristeza y esa soledad nació la mayor alegría de mi vida, tú». Me miró, con los ojos llenos de una comprensión que iba más allá de su edad. «Entonces, ¿no soy un pecado?». «Nunca», dije, con toda la firmeza de mi alma. «Eres un milagro. Eres la prueba de que cosas hermosas pueden nacer de los lugares más inesperados. No dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario». No le dije el nombre de Rodrigo. Todavía no. Sentía que no estaba listo para cargar con el peso de ese nombre, de esa identidad. Le di la verdad emocional, no la factual. La verdad de que fue concebido no en pecado, sino en una necesidad humana desesperada de conexión y calor. Hubo otra conversación, cuando tenía 10 años. Estábamos mirando un viejo álbum de fotos. Vio las fotos de mi boda, de Ernesto. «Ese era tu esposo, ¿verdad?». «El abuelo Ernesto». «Sí, mi amor».
¿Lo amabas mucho? Con todo mi corazón, respondí. Se quedó en silencio por un momento, pasando el dedo sobre la foto del rostro sonriente de Ernesto. ¿También amabas a mi papá? Respiré hondo. Lo quería mucho, Benjamín. Y por un tiempo creo que nos amamos, de la manera en que dos personas muy solitarias pueden amarse. Pero fue un amor diferente, complicado. El amor que siento por ti, ese sí, es el amor más simple y más fuerte del mundo, y es el único que importa. Pareció satisfecho con la respuesta. Sabía que su historia era diferente, pero también sabía, con una certeza inquebrantable, que era amado, y comprendí que esa era la única verdad que podía protegerlo del juicio del mundo. No los detalles, no los nombres, sino la certeza absoluta de mi amor. 10 años, una década entera había pasado desde la mañana en que nació Benjamín. Ahora era un niño vibrante, corriendo por el mismo patio donde sus tíos y su madre habían crecido. La venta de Doña Lola era parte del paisaje del barrio, tan permanente como las bugambilias en mi muro. Yo era una anciana, no en el sentido de fragilidad, sino de tiempo vivido. Mis arrugas contaban la historia de mi vida, y ya no intentaba esconderlas. Un día, mientras arreglaba una vieja cómoda, encontré una caja de madera que no abría desde hacía años. Dentro, entre estampitas y medallas antiguas, estaba el broche de plata en forma de rosa que Rodrigo me había dado aquella víspera de Navidad y, doblado en el fondo, un pequeño recorte de periódico. Era de la época de su llegada a San Miguel, una pequeña nota en el periódico local, con una foto suya, un retrato de un hombre joven, de 38 años, con los ojos llenos de una seriedad idealista, una leve sonrisa en los labios. Tomé la foto y la miré por un largo tiempo. El hombre del retrato era casi un extraño. 10 años de selva y penitencia ciertamente lo habrían cambiado. ¿Qué habría sido de él? ¿Estaría vivo? ¿Habría encontrado la paz que tanto buscaba? Esperaba sentir rabia, resentimiento, dolor, pero, para mi sorpresa, lo que sentí fue una calma profunda, una especie de compasión melancólica. Miré el rostro en la foto y vi no a un monstruo o a un cobarde, sino a un hombre débil, atrapado en una corriente para la cual no tenía fuerzas para nadar. Un hombre que eligió la seguridad de la institución en lugar de la incertidumbre del amor y la responsabilidad. Él había hecho su elección, y yo, la mía. Su vida, imaginé, se convirtió en una larga y silenciosa expiación. La mía, en cambio, a pesar de todo el dolor y la humillación iniciales, había florecido. Tenía a mi hijo, tenía mi trabajo, tenía el respeto de una nueva comunidad, tenía el amor de Sofía y la reconciliación de Mateo, tenía una vida llena de ruido, de olores, de texturas. Me abandonó, sí. La institución que representaba intentó borrarme, pero, en el proceso, me liberaron. Me liberaron de la necesidad de aprobación, de la obediencia ciega, de la vida de servicio silencioso e invisible que llevaba. Al expulsarme de su mundo, me obligaron a construir el mío propio. Y mi mundo era más rico, más verdadero. Perdonar era una palabra que siempre escuché en la iglesia. Perdonar 70 veces 7. Siempre pensé que perdonar era algo que se hacía por el otro. Pero en ese momento, mirando aquel retrato amarillento, entendí que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No perdoné a la institución, la crueldad calculada, la hipocresía. Eso era imperdonable. Pero perdoné al hombre, Rodrigo Velázquez. Lo perdoné por su debilidad, por su miedo, y al perdonarlo, lo solté. El fantasma que, a veces, todavía atormentaba los rincones silenciosos de mi mente, finalmente se disipó. Doblé el recorte de periódico y lo guardé de nuevo en la caja. Guardé la caja en el fondo del cajón, no por sentimentalismo, sino porque era parte de mi historia, una parte que ya no dolía. Era solo un hecho, el prólogo de la historia de Benjamín, y de la mía. Salí al patio, donde el sol de la tarde doraba las paredes. Benjamín estaba pateando una pelota con Mateo. El sonido de sus risas era la única bendición que necesitaba. Estaba en paz, una paz que no vino de un confesionario, sino de la aceptación de una vida vivida en sus propios términos. Y así, volvemos al presente. Estoy aquí, sentada en mi silla, frente a mi casa. El sol se está poniendo, pintando la torre de la parroquia de un rosa dorado. El olor a café de olla flota en el aire. Benjamín, ahora un preadolescente con piernas largas y una voz que empieza a cambiar, está ayudando a guardar las cosas de la venta. Mi nombre es Dolores Martínez, pero aquí en San Miguel de Allende todavía hay quienes me llaman, en susurros, pecadora. ¿Y saben qué? Lo acepto.
Si pecar es elegir la vida en lugar de la vergüenza, si es elegir el amor de un hijo en lugar de la aprobación de una institución, si es construir un mundo a partir de las ruinas de otro, entonces sí, soy una pecadora. Y esta es mi herencia. La Iglesia nunca más me habló. El nuevo sacerdote, un hombre gentil pero distante, finge que no existo. Para ellos soy una historia incómoda, un recordatorio de que los muros de sus dogmas no son impenetrables a la fuerza de la vida. Pueden haberme quitado de sus registros, pero no pueden borrar mi presencia, mi venta, mi hijo que corre por estas calles. Mi fe no murió, solo se transformó. Ya no la busco en edificios de piedra ni en hombres con sotana. La encuentro en la fuerza de una semilla que brota en el asfalto, en la lealtad de una hija, en el perdón de un hijo, en la comunidad de inadaptados que se reúne en torno a mi mesa. La encuentro en el rostro de mi Benjamín. Mi historia no es una tragedia. Es una historia de amor, no el amor romántico de los cuentos de hadas, sino un amor más terco, más resiliente, el amor de una madre por su hijo, y finalmente, el amor de una mujer por sí misma, por su propia fuerza, por su propia capacidad de sobrevivir y florecer contra todas las probabilidades. Quisieron definirme por mi error, pero yo elegí ser definida por mi respuesta a él. Me dieron vergüenza, y la transformé en dignidad. Me dieron aislamiento, y lo transformé en comunidad. Me dieron un secreto, y lo transformé en mi mayor orgullo. Gracias por sentarse conmigo y escuchar. Historias como la mía, a menudo, se pierden en el viento, ahogadas por voces más altas. Si el viaje de esta vieja pecadora le ha tocado de alguna manera, si usted cree que toda vida merece ser contada, entonces se lo pido. Deje un me gusta en este video, como quien enciende una vela por una historia que se niega a morir. Comente, comparta sus pensamientos. Y, si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal. Cada uno de ustedes que se une a nosotros se convierte en un guardián de memorias, asegurando que el poder de una voz, aunque sea la de una abuela vendiendo dulces en la acera, nunca sea subestimado. Ahora, si me disculpan, mi hijo me está llamando. El café se acabó, y mañana será otro día. Un nuevo día para vender pan, contar historias y estar testaruda, maravillosa, vivamente viva. Vayan con Dios, con mi Dios, el que habita en los detalles.